Capítulo 04. Los fugitivos, sus destinos están entrelazados. Noche de 4 de mayo, en algún lugar de Ikebukuro. Un sonido débil se escuchó en los suburbios de Ikebukuro. Era el sonido de un hombre en Tokofuku moviendo su puño hacia la mejilla del gánster. Arg. Este último cayó al suelo gimiendo y miró al hombre del Tokofuku con una mirada furiosa. ¿Qué rayos? ¿Ustedes bastardos tienen idea de quién soy? El delincuente luchó por ponerse en pie, pero directamente el hombre en Tokofuku lo pateó en la cabeza. Claro que lo sabemos. Eres de los Daalars, ¿cierto? El hombre del particular atuendo se paró frente a los malhechores y les bloqueó la salida mientras les hablaba con ojos fríos. No puedo entender cómo alguien puede ser tan débil como ustedes. Parece que ellos no mintieron cuando dijeron que los Daalars eran la creme o la escoria de la creme. No es que en nuestra banda, los Toramaru digamos eso, por supuesto. Demonios, ¿qué pretendes? ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Los tres gángsters, que estuvieron hasta ese momento demasiado estupefactos como para hablar, finalmente parecieron darse cuenta de lo que pasaba. De la nada el hombre del Tokofuku les había preguntado, ¿son de los Daalars? Les pareció extraño que alguien pudiera caminar vestido así a plena luz del día, entonces le respondieron en un tono burlón, ¿y que si lo somos? ¿Tratas de enrolarte, capitán Tokofuku? Tan pronto como los escuchó, el tipo envió a volar por los aires al delincuente que había respondido. Tienes que estar bromeando. ¿De qué pandilla eres? Los bandidos gritaron, pero no sin un dejo de nerviosismo en sus voces. Si el Bouzousoku frente a ellos resultaba ser del Han 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 respaldado por los Abakusukai, sería muy imprudente de su parte intentar algo, pero si salían corriendo, su reputación sería imposible de reparar, sin mencionar la de los Daalars. Ellos comenzaron a examinar detalladamente a su oponente, tratando de averiguar de dónde provenía. En las mangas del Tokofuku estaba bordada la palabra Toramaru. Uno de los maleantes que se percató de ese detalle, inmediatamente pareció relajarse y empezó a burlarse de él. ¿Qué demonios? Solo eres escoria de Toramaru. ¿Y qué? Te dieron una paliza bastante severa en este lugar, ¿cierto? ¿O ni siquiera escuchaste que limpiaron el suelo con tus amigos en su propio territorio? ¿Será porque Sabatama está fuera del alcance de las líneas telefónicas? Ellos comenzaron a burlarse de su oponente con el fin de recuperarse de la presión psicológica que habían sufrido desde que el tipo comenzó el ataque. Es cierto que se podrían haber ahorrado el esfuerzo y en su lugar, optado por una pelea. Pero además de que no eran veteranos en peleas callejeras, ya se habían asustado al ver a su compañero caer al suelo con tan solo 2 golpes. No crees que honestamente puedas vencernos a los 3, ¿verdad? El delincuente gritó amenazadoramente. El hombre en el Tokofuku suspiró y le contestó. Para empezar, ¿no vas a preguntar por qué lo golpeé? Cállate. Como si eso tuviera algo que ver. No intentes actuar como si fueras el juez aquí. Estoy muy seguro que puedo lidiar con ustedes, la basura que son, el extraño les dijo con una voz calma a los malhechores, que parecían a punto de abalanzarse sobre él en cualquier momento. En el siguiente instante, los delincuentes sintieron un escalofrío en la espalda. Pero no quiero cansarme derribando escoria como ustedes. Hoy va a ser un día largo. Mientras el extraño murmuraba estas palabras, una docena de hombres en Tokofuku aparecieron de la esquina de un callejón cercano. Los delincuentes se dieron vuelta rápidamente, pero solo para encontrarse con que más miembros de Toramaru estaban caminando en la calle que estaba detrás. ¿Por qué están? ¿Qué buscan? El hombre del Tokofuku flexionó el cuello ruidosamente mientras les decía a los forajidos que casi estaban llorando. ¿Por qué me siguen preguntando cuando pueden contestarse a sí mismos? Los malditos Daalars han estado limpiando el piso con los Toramaru, ¿no es cierto? Varios minutos después. En un estacionamiento, no muy lejos del callejón, los delincuentes con los rostros hinchados, fueron forzados a arrodillarse con las piernas dobladas bajo su propio peso. Ellos seguían suplicando con una voz casi inaudible. No, es un malentendido, es un malentendido. Nosotros no somos de los Daalars, en serio. Yo quise decir, nosotros no somos de los Daalars 3, lo sentimos. Lo único que hicimos fue registrarnos en el sitio web. Ni siquiera le hemos visto el rostro del líder. Los jóvenes habían cambiado naturalmente a un discurso honorífico. Uno de los hombres con una katana de madera en la mano dijo, bueno. En realidad nos importa un comino. Ustedes usan el nombre, ustedes toman el riesgo que este conlleva. Aunque incluso los niños saben que usan el nombre de los Daalars para intimidar en el barrio. Dodamento, nunca más. 3 en el texto original a partir de esta frase utilizan un discurso honorífico. Ellos murmuraron con dificultad, ya que probablemente el interior de sus bocas estaba tan hinchado como el exterior. El hombre de Toramaru tomó su teléfono del bolsillo de su camisa y se lo lanzó al delincuente arrodillado. Llámalos, cucú. ¿Perdón? Te comunicas con los demás a través de mensajes de texto, ¿no?
Llama a tantos como puedas para que vengan aquí. No servirá a cualquiera que conozcas que tenga algo que ver con los Dallas. De cualquier modo no es como si tuvieras otra opción. 20 minutos después. Hey, aquí no hay nada que ver, vayan a casa. En la entrada del estacionamiento, los hombres de Toramaru intentaban dispersar a varios estudiantes que trataban de curiosear. Los niños gritaron y se fueron. Cada uno tenía un teléfono en la mano. Oe, no me digas que ellos también son de los Dallas, no sé. Utilicé su lista de correo, por lo que casi todo lo debieron haber recibido. Unas chicas de secundaria y algunos oficinistas se asomaron por un momento. Al menos uno de ellos ya debió de llamar a la policía. Vámonos. Uno de los integrantes de Toramaru suspiró y se dijo a sí mismo mientras escuchaba a sus compañeros. ¿Qué diablos? ¿Prácticamente todos son parte de los Dallas? ¿Es eso? Mientras él pensaba en la posibilidad de que, si no tenían cuidado, incluso los chicos de la escuela podrían intentar darles una paliza, la expresión del hombre se puso rígida. Miró hacia los delincuentes y les dijo despectivamente: el que hizo su pandilla es inteligente, pero también es un maldito bastardo. En algún lugar de Tokio, cuartel de Abakusukai. Ese era el cuartel del Mei Group Abakusukai, una de las organizaciones que tenía sus territorios en Ikebukuro. A primera vista parecía un edificio con oficinas de lujo que solo las grandes empresas eran capaces de alquilar. Sin embargo, no había ni un solo cartel a los lados, ni sobre la entrada. Por otra parte, aunque todas las entradas estaban abiertas, eran todas puertas giratorias. El edificio le daría mala espina a cualquier persona lo suficientemente inteligente y se mantendría lo más lejos posible. La parte central del edificio era el hogar del cuartel de Abakusukai. La oficina estaba equipada con escritorios de lujo y portarretratos, así como sofás de cuero negro del típico estilo yakuza que se veía a menudo en la televisión. Igualmente como esos programas de televisión lo hacían creer a uno, las fotos del jefe del Mei Group y de la Abakusukai se encontraban al lado de un santuario y algunas linternas de papel. Aparte de eso, el resto de la decoración no parecía muy diferente de las oficinas comunes. En una sala de conferencias situada en una esquina, varios tipos estaban teniendo una reunión. La mitad de ellos estaban vestidos de una forma que hacía evidente que no estaban en negocios legales. La otra mitad, a simple vista parecían hombres de negocios ordinarios, pero el gran aura que los rodeaba los hacía fácil de distinguir de las personas del mundo criminal. Uno de ellos, un joven, con una mirada penetrante en sus ojos de reptil, abrió la boca. Así que ¿dónde está Shizuo Iwajima? El hombre más joven que había hablado era Kasamoto, uno de los ejecutivos de Abakusukai. Frente a él, un sujeto de aspecto imponente lanzó humo al aire mientras le respondía. Oe, Kasamoto, ¿estás tratando de dar las malditas órdenes aquí? Kasamoto ni siquiera se dio vuelta al escuchar el tono de provocación. No te pongas demasiado sensible, hermano Ozaki. No estaba intentando hacer nada. Solo hice una pregunta, no estoy tan convencido. Kasamoto estaba extremadamente tranquilo. Por el contrario, el tipo al que acababa de llamar a Ozaki tenía una mirada implacable. Aosaki tenía aproximadamente 190 centímetros de alto, con hombros anchos y huesos grandes. Los músculos y la grasa se combinaban en su cuerpo en proporciones perfectas, haciendo que su traje a medida pareciera a punto de estallar en cualquier momento. Teniendo a alguien así en la habitación era como tener a un predador, lo que hizo que el ambiente se pusiera más tenso. En ese preciso momento, la voz de otro hombre los interrumpió. Déjalo, Ozaki. Esa voz silenció la sala de conferencia por completo. Joven amo 4. Tan pronto como alguien dijo esto, todas las miradas del cuarto repentinamente apuntaron hacia Miki Abakusu, el joven amo de Abakusukai. Él era el hijo de Eugen Abakusu, el jefe de Abakusukai. Todo lo consideraban como el primero en la línea sucesoria. Cada vez era menos común que una organización como ellos dejaran que los hijos heredaran la posición de su padre. Sin embargo, Miki ya se ubicó a sí mismo en la posición de joven amo debido a que quería seguir los pasos de su progenitor. Él era el segundo hijo de Eugen Abakusu. El hijo mayor había seguido una carrera alejado del mundo criminal. A partir de esto, resultaba obvio que era el propio deseo de Mikiya el de convertirse en el futuro jefe de Abakusukai. Los que lo odiaban dentro de la organización pensaban que él solo era candidato gracias a su padre. Además de eso, no tenía logros convincentes en su historial y las organizaciones rivales lo veían como el eslabón más débil. En resumen, a Mikiya no le faltaban enemigos ni adentro ni afuera de Abakusukai. 4 Joven amo Bakagashira es el título informal generalmente dado al hijo mayor del jefe de una organización yakuza, siempre que sea el probable sucesor de su padre. En cuanto a si él podría eventualmente probar que era lo suficientemente competente como los hijos de las otras organizaciones, la mayoría de los actuales miembros de Abakusukai optaron por no hacer comentarios. Este hombre entrecerró los ojos y lanzó una pregunta tal como lo haría con una piedra en aguas estancadas. No sé nada sobre este chico Iwajima,
pero ¿es realmente el tipo de persona que puede matar a 3 de nuestros hombres con sus propias manos? El aire de la sala de repente se enfrió con esa pregunta inocente. Hacía más o menos 30 minutos que los cuerpos de los 3 miembros de Abakusukai habían sido descubiertos. Era un hecho simple y directo, pero al escuchar sobre el incidente, todos los integrantes encontraron sus pensamientos inquietantemente enredados. El acontecimiento había sucedido antes del mediodía del 4 de mayo, en el clímax de la Golden Week. El lugar era Mautou-seo. LTE, una de las organizaciones hijas de Abakusukai, de las que Mikiya estaba a cargo. El CEO. LTE, en el nombre era, por supuesto, un frente falso para los negocios reales de la organización. Superficialmente la compañía era una galería de arte, con Siki como su representante legal. No obstante, la persona verdaderamente a cargo era Mikiya. Parte de sus ingresos se dirigían al mismo Abakusukai mientras que otra parte iba al Medei Group, su organización madre. La oficina era una de las 3 que ellos tenían en Ikebukuro que pertenecía al Mautou-seo. LTE era un lugar donde se realizaban las transacciones que no se podían hacer a plena luz del día, y entonces ocurrió el suceso. Había 4 personas en esa oficina. 3 de las 4 usuales, para ser exactos. El cuarto era un miembro joven. Él se había ido por un par de horas para otro encargo, y al regresar, vio a un hombre en un traje de camarero parado en el medio de los cadáveres de sus colegas. Para cuando regresó con las pistolas que había agarrado al voleo, el tipo ya se había ido. Eso fue lo que el joven le dijo a su jefe Siki, dado que el muchacho le dijo no hay malentendido. Ese era Sisuo Iwajima. Siki les había ordenado a sus hombres que siguieran a Sisuo. Parecía que Sisuo actuaba como un cobrador de deudas para sitios de citas, pero por lo general, no trabajaba en el mundo de la clandestinidad. ¿Podría alguien así realmente ser capaz de matar a 3 hombres en este comercio? Mikiya planteó esta pregunta respecto a Sisuo Iwajima con esas dudas en la cabeza. El único que le respondió fue un hombre que vestía un traje llamativo. Él era casi igual de alto que Osaki, pero más esbelto. Usaba un par de lentes de sol de colores que parecían costosos. Un bastón de estilo europeo que obviamente le pertenecía, estaba reposando contra la silla a pesar de que sus piernas parecían sanas. Es un error común pensar que él pelea con sus propias manos. Cuando quiere, usa cualquier cosa que encuentre a su alcance. A pesar de que sus compañeros de Abakusukai habían sido asesinados, la sonrisa del hombre era firme, pero los ojos detrás de las gafas eran penetrantes. A juzgar por la cicatriz en su rostro y la forma en que las personas a su alrededor reaccionaban a sus palabras, el tipo era uno de los peleadores más feroces, incluso entre los que estaban en esa habitación. ¿Sabes algo sobre él, Akabayashi? La persona a la que habían llamado Akabayashi se dio vuelta un poco en su silla, haciéndola crujir. Ahora, frente a Mikiya, empezó a hablar. Bueno. Viajas bastante así que no es sorpresa que no hayas estado en Ikebukuro mucho como para saber de él, Mikiya-san. Lo he visto pelear desde cierta distancia. Ese sujeto usa armas, pero nunca las lleva con él. Usa cualquier cosa que pueda encontrar a su alrededor. Eso no es nada fuera de lo común. Si estás hablando de piedras o de carteleras de anuncios, inclusive los niños que estén acostumbrados a pelear sabrían cómo usarlos. No, no. Esto no es nada así. Él usa máquinas expendedoras y las barandillas. ¿Cómo que eso no es ordinario? ¿Quieres decir que golpea a las personas con esas cosas o algo así? ¿Cierto? Mikiya frunció el ceño mientras se sentía cada vez más perdido al escuchar la explicación. No, no. Él los lanza. El ceño de Mikiya se profundizó con la respuesta. Tiraba las máquinas expendedoras por los aires o arrancaba las barandillas. Creo que arrancó de raíz un poste de luz en una ocasión, dijo Akabayashi mientras sonreía. Mikiya estaba a punto de hacerlo callar con un grito de este no es momento para bromas, pero después de darse cuenta de que algo estaba mal en el ambiente, se calló al instante. Era porque la mitad de los hombres que estaban en la sala simplemente desviaron la mirada y permanecieron en silencio. Si Akabayashi de hecho hubiera estado bromeando, Kasamoto o alguien más habrían sido los primeros en darle una reprimenda. Sin embargo, Kasamoto bajó la mirada sin decir una palabra. Aosaki mantuvo su dura expresión y permaneció en absoluto silencio. Entonces Mikiya se percató de algo. Incluso los propios ojos de Akabayashi no estaban sonriendo detrás de las gafas de colores. Ahí probablemente fue cuando entendió que lo decía en serio. Aunque no estaba totalmente convencido, el amo se había dado cuenta de que al menos la mitad de los que estaban en la sala se habían sentido presionados al escuchar el nombre de Sisuo Iwajima, como sea. Estamos a punto de cerrar este acuerdo con Azuki Group, por lo que sería absurdo dejar que ellos noten que algo está mal y piensen que puede meterse con nosotros cuando somos débiles. Espero que tratemos este asunto con la mayor discreción posible, pero antes de que cualquier extraño sepa de esto, de alguna manera debemos atraer a Iwajima.
En algún lugar de Tokio, tercer piso de un edificio. Una de las oficinas de Abakusukai había sido atacada por alguien, pero no más de 30 minutos después del incidente, los saludos que se intercambiaban en la oficina eran engañosamente comunes y rutinarios. Disculpa que tengamos que molestarte de nuevo. ¿De qué estás hablando? Estamos más que acostumbradas a esto. El gran jefe de Abakusukai ha estado cuidando de nosotros desde que éramos jóvenes. No fue fácil. Incluso el pequeño Miki ya es un hombre grande ahora. Sí. Las que estaban intercambiando sonrisas y saludos con Siki, el ejecutivo de Abakusukai, eran un grupo de ancianas con la espalda encorvada. A primera vista parecían parte del personal de limpieza, aunque su traje era más hermético de lo normal. Además llevaban cascos que las hacían parecer una especie de fuerza especial contra bacterias o profesionales en el manejo de las avispas. Varias de esas mujeres, que ya estaban en sus puestos de trabajo, incluso mientras saludaban a Siki, limpiaron la sala con trapeadores y aerosoles. El hombre, en silencio, las observó trabajar desde una esquina de la sala. De todos modos, es bueno que no haya tanta sangre. Si ellos encuentran manchas con ese Lumanol 3, solo díganles que fue de una hemorragia nasal. Eso no se puede ocultar incluso si se cambia el papel de pared. Desafortunadamente la policía no confía lo suficiente en nosotros como para creerse eso. Para empezar, nadie vendrá a examinar este lugar, o al menos eso es lo que estuve tratando de lograr. Bueno, supongo que tienes razón. Ajá. Dándoles una sonrisa forzada a las mujeres, que se rieron y continuaron con su trabajo, Siki rápidamente se dio vuelta para dirigirse al hombre junto a él. Era el joven con vendas en el rostro, el mismo que había gritado al ver el inexistente rostro de Celti el día anterior y el mismo que recibió el castigo de Siki. Así que, ¿dónde está Shizuo Iwajima? No, nosotros no sabemos. ¿Todavía no lo encontramos? Bueno. Sé que ese chico no es alguien al que puedas mantener controlado fácilmente. Incluso si lo intentamos, él tomaría cualquier cosa que encuentre para arrojárnoslo. ¿Cuántos de los nuestros han sufrido por eso hasta ahora? En realidad, ¿qué pasó? Siki le preguntó con una voz gélida a su subordinado. Él simplemente huyó de nosotros, nunca posó un dedo sobre nuestros hombres. Cerca de la oficina gubernamental del distrito de Toshima, Ikebukuro. Tú eres Shizuo Iwajima, ¿cierto? Alguien le habló a Shizuo en un pasaje un poco retirado de las ocupadas calles comerciales de Ikebukuro. El sospechoso en el llamativo traje de camarero se dio vuelta silenciosamente al escuchar su nombre. Vio a varios hombres caminando hacia él en una formación destinada a bloquear el camino. Cada uno de ellos estaba bien equipado y emanaba un aura como si pertenecieran al mundo criminal. Cuando volvió a darse vuelta, varios más estaban mirándolo y bloqueándole el paso de la misma manera. Al mismo tiempo, una furgoneta negra se paró en su carril. Ahora Shizuo estaba completamente acorralado. ¿Qué quieren? Shizuo preguntó con un suspiro. Uno de los individuos le contestó con voz baja. No te hagas el inocente. Tú sabes muy bien lo que hiciste. Quien quiera que lo haya hecho, no fui yo, pero no espero que me creas. En vez de decir que no lo recordaba o negar la acusación por completo, el joven simplemente declaró su propia opinión sin emoción. Los extraños no cambiaron la expresión de sus rostros mientras que daban un paso adelante. No depende de nosotros creerte o no. Solo entra al auto, me niego. Estoy en camino a golpear a ese bastardo de Isaya que plantó la evidencia para culparme. Por favor, no se metan. El tono de Shizuo se mantuvo calmo. El hecho de que incluso se acordara de usar honoríficos al dirigirse hacia ellos hacía pensar que él estaba de mejor humor que de costumbre. Pero eso no era lo que pensaron los hombres que lo enfrentaban, solo la voz del joven seguía dirigida a ellos. Sus ojos ya estaban concentrándose en algo diferente. En sus pupilas la ira ardía por algo que, en ese momento, no tenía frente a él. Los hombres eran, por supuesto, pertenecientes a la Abakusukai. Algunos de ellos de la misma edad de Shizuo. Cualquiera que hubiera ido a la secundaria en Ikebukuro al mismo tiempo que él, habría escuchado por lo menos acerca del muñeco de pelea. De hecho, varios de ellos habían presenciado el terror con sus propios ojos. El shock al mirar a alguien volar por el aire permaneció en su memoria más de lo esperado. Incluso los más jóvenes de Abakusukai lo habían visto también. Shizuo Iwajima. Tras el sonido idílico de su nombre estaba el sudor frío que corría por la espalda de las personas que lo conocían cada vez que escuchaban su nombre. Incluso entre estos profesionales de la violencia, varios de los más chicos sintieron la inmensa presión solo por quedarse frente a este hombre. Y justo cuando se juraron a sí mismos tratar de dominar la monstruosa fuerza de Shizuo Iwajima con su propia violencia, sucedió algo completamente inesperado. El joven en el traje de camarero, que parecía que podía explotar en cualquier momento, les dio la espalda sin siquiera mirar atrás y escapó hacia donde no había hombres de Abakusukai. No era ni la dirección del final de la acera, ni la de la furgoneta. El edificio junto a él no tenía entrada a tiendas ni oficinas. Todo lo que tenía era una máquina expendedora junto a la pared.
Sin embargo, Sisu escapó en la dirección donde no se veía a nadie. O sea, hacia el cielo. Muchos de los maleantes creyeron que levantaría la máquina expendedora cuando se dirigió hacia ella, pero Iwajima ni siquiera la tocó. En vez de eso, pateó el piso. Pudo haber pateado una motocicleta si lo hubiese querido. Con la ayuda de tan fuerte patada, su cuerpo saltó en el aire sin esfuerzo. Tomando ventaja de eso, aterrizó en lo alto de la máquina expendedora y se agarró de la ventana en el segundo piso. Frente a los hombres sorprendidos, el barman continuó usando solo el poder de un brazo para levantar su propio cuerpo y poner un pie en el marco de la ventana. Justo cuando todo el mundo pensó que él iba a entrar, saltó aún más hacia arriba desde el marco y aterrizó en la estructura de acero que soportaba un enorme aviso de publicidad de un edificio vecino. A una velocidad no inferior a la de un corredor siguió subiendo y subiendo. «Quédate ahí, bastardo». Para cuando uno de los hombres salió de su asombro y le gritó a Sisu, este último ya había desaparecido en el techo del edificio. Existe una disciplina llamada le parkour. Se le llama disciplina porque todavía tienen que decidirse si lo clasifican como un deporte, un arte o simplemente una forma de moverse. En la ciudad o en la selva corren sin inmutarse, muy bien y sin un solo movimiento innecesario. No parece gran cosa, pero implica mucho más que solo correr en el suelo o en el asfalto. Las personas con estas habilidades tratan a los varios obstáculos en la ciudad como course y vuelan sobre ellos hacia su destino. Si hay un espacio vacío entre dos edificios, vuela sobre él. Si hay un muro, vuela sobre él. Corre por el pasamano. Úsalo para subir a lugares altos. A veces suben por las paredes de los edificios. A veces saltan sobre la valla sin esfuerzo. A veces usan dos paredes de edificios cercanos alternativamente como trampolín para conquistar alturas deslumbrantes. Son casi como un ninja moderno. Dentro de la disciplina de parkour, ellos se llaman tracers. Algunos incluso incorporaron movimientos acrobáticos innecesarios creando la rama llamada freerunning. Se diferencia del parkour original en que su objetivo principal es la libertad, no la eficiencia. Estas habilidades son ampliamente practicadas y aparecen en las últimas películas y juegos. Cada vez más personas las conocen, pero el propio cerebro de Sisu Iwajima aún no había recibido esta información. Sin embargo, él estaba corriendo libremente por la ciudad llamada Ikebukuro. Sus movimientos estaban lejos de ser refinados, a diferencia de los que habitualmente se ven en parkour o freerunning. Por ejemplo, incluso un movimiento tan simple como el de saltar de un lugar tan alto inevitablemente resultaría en la lesión de un pie en alguien inexperto. La mayoría de las personas que intentan saltar varios metros terminan partiéndose un hueso o dos, pero como se trataba solo de experiencia, entonces él la tenía. Todo gracias a Isaya Oriara, el joven cuya vida se conectó con la de Sisu de una manera difícil de ignorar. Isaya más o menos tenía dominadas algunas habilidades de parkour cuando iba a la secundaria, con las que fue capaz de escapar del agarre asesino de Sisu cuando este último iba tras él. Mientras cazaba a Isaya, Sisu llegó a dominar su propio tipo de arte de persecución y poco a poco fue capaz de alcanzarlo para darle los golpes que se merecía. Sin embargo, recordando esas cosas que sucedieron hace más de 5 años, Sisu cambió su arte de perseguir a uno de huir y se elevó sin esfuerzo a través de la jungla de concreto. Volando sobre la brecha entre los edificios, saltó sin dudar, incluso cuando el desnivel de altura de unos cuantos metros amenazó con detenerlo. No era mucha la diferencia entre saltar y caer. El impacto sobre su pie no fue absorbido completamente. El dolor hubiera entumecido a cualquiera, o al menos triturado sus huesos de los pies, pero el cuerpo de Sisu Iwajima simplemente se obligó a soportarlo. Corre, vuela, cuélgate, salta, pisa, aférrate, deslízate. Agarra, escala, arrástrate, tropiézate. Y corre, corre, sigue corriendo. Sus movimientos no eran eficientes como los del parkour original, ni artístico como los del free running. Esto no era una sorpresa debido a que Sisu nunca había sido entrenado sistemáticamente, pero con su extraordinaria fuerza, aún así era capaz de reproducir solo el efecto, es decir, la parte del running freely. Las personas comunes, por fuerte que fueran, nunca serían capaces de lograr algo que solo se puede hacer a través de un entrenamiento sólido. Parte de la razón por la cual Iwajima pudo lograrlo fue por las experiencias anteriores que había tenido, pero más importante fue por su fuerza normal. Sin embargo, incluso con sus músculos y fuerza sobrehumana, el rumoreado hombre más fuerte de Ikebukuro, en vez de luchar contra los hombres de Abakusukai, decidió huir sin tratar de oponer resistencia. En alguna parte de Ikebukuro, tercer piso de un edificio, Sisu Iwajima escapó. Siki, que había escuchado la noticia, se quedó contemplándola en silencio. Las mujeres de edad avanzada casi habían terminado su trabajo. Los rastros de la pelea habían sido borrados de la habitación, como si los 3 cadáveres hubieran sido una ilusión. Incapaz de soportar el silencio por más tiempo, un subordinado de Siki le preguntó:
Pero si él se escapó tan rápido, significa que Sisue Iwajima no era gran cosa, ¿no? Inmediatamente la parte posterior del puño de Siki golpeó su hueso nasal. ¿Acaso eres idiota? ¿En qué parte de escalar un edificio hasta la cima con tan solo las manos dice no era gran cosa? Si crees que es fácil, ¿por qué no te colgamos de la ventana de ahí y vemos cómo lo haces tú? Lo siento. Pero si es tan fuerte, ¿por qué sigue huyendo? ¿No significa eso que él no nos quiere como enemigos? Siki pensó en esto por un momento antes de decirse a sí mismo. Pero si eso es lo que está pensando, ¿por qué mató a nuestros empleados en primer lugar? Siki ignoró la lucha del subordinado por encontrar su voz y continuó hablándose a sí mismo. Él no tocó la caja fuerte. Con esa clase de fuerza, hubiera podido fácilmente abrirla e irse. Y con eso, el jefe hizo la pregunta más simple e importante de todas. ¿En serio lo hizo Siso? Cabello rubio, gafas de sol, traje de camarero. No hay forma de que uno pueda confundir a otra persona con él. No, pero ese informe solo demuestra que él estuvo aquí en algún momento. Sin embargo, Siki se detuvo a mitad de la frase y escudriñó la habitación de nuevo. Si Sisue Iwajima fuera realmente el culpable, no habría tenido razón para dejar testigos vivos. Es posible que dejara que el testigo se fuera porque lo necesitaba para que le dijera a todos que él lo hizo. Pero, ¿por qué diablos fue necesario? De todos modos, debemos tenerlo bajo nuestro control. Las cosas se van a salir de las manos si Akabayashi y Aosaki intentar involucrarse en esto. Así como él dio las órdenes a sus secuaces que estaban a su alrededor, otro de sus subordinados cruzó la puerta y entró corriendo a la habitación. Siki-san, tengo un reporte urgente. ¿Qué pasa? Lo obtuve de las personas que estaban buscando a la hija de Mikiya-san. Parece que un cazatalentos en la calle 60 Story vio a la señorita Akane ayer. El nombre pertenecía a la niña que era la hija de Mikiya Abakusu y nieta de Dougen Abakusu. Casi todos los de Abakusukai habían estado intentando encontrarla después de que ella se fuera de su casa. Siki acababa de darse cuenta que se había olvidado de ella por el incidente más grave que tenía en sus manos. ¿No es Kasamoto el encargado de cuidar a la señorita Akane? ¿Por qué me lo estás informando a mí? El hecho de que hubiera ido hasta ahí para reportarle a Siki, significaba que la misión ahora tenía algo que ver con él. Con una extraña sensación en el pecho, el jefe le ordenó a su empleado que le contara más detalles. Y tenía razón. Ayer Sisue Iwajima fue visto raptando a una chica parecida a la señorita, en algún lugar de Tokio, en la plataforma de una estación de tren. Estaban en medio de la Golden Week. Entre las familias vacacionando, los estudiantes que ya no estaban con sus uniformes, y los trabajadores yendo a la oficina en horario de vacaciones, la plataforma era un hervidero de la gran cantidad de personas que eran más de lo habitual. En medio de la multitud en movimiento, un joven estaba apoyado contra un pilar en un rincón, permaneciendo inmóvil incluso mientras miraba detenerse al tren, corriendo por ahí. Eso no es propio de ti, Sisu-chan. Con su mirada fija en la pantalla del teléfono, el joven Oriara sonreía ligeramente. Finalmente conseguiste algo de calma, ¿verdad? Porque si te defendías no habría para nada posibilidades de que los convencieras. En realidad, para este entonces, los más inteligentes entre los hombres de Abakusukai deberían estar sospechando que tal vez, Sisu-chan no es el culpable después de todo. Supongo que eso significa que has crecido como ser humano. Salvo que en tu caso, no es maduración, es más como una degeneración. Al pulsar las teclas en su celular, Isaya sonrió de nuevo al imaginarse a su enemigo tratando desesperadamente de escapar. Alegremente, felizmente y burlonamente desde el fondo de su corazón. ¿Qué significa crecer como ser humano cuando eres lo opuesto a un humano? No hay salida para ti excepto usar tu fuerza. Si simplemente hubieras golpeado hasta la muerte al testigo, podrías haberte salido con la tuya sin ser sospechoso. Mientras pensaba estas ideas contradictorias, el informante continuó con una especie de transacción de información en su teléfono. Posó los ojos en uno de los informes y su sonrisa se volvió menos burlona y más amplia. Así que comience el juego. Hasta hace 30 minutos Isaya se había quedado en uno de sus escondites, cerca de la estación de tren. Pero tan pronto como recibió un mensaje de texto que decía los Dalars están siendo atacados, él se movió fuera de la oscuridad y se adentró en la luz. Sin embargo, eso no era porque quería lanzarse al ojo del huracán. Estaba parado a un lado de la plataforma donde los trenes salían de Ikebukuro. Me quedaré fuera del mosquitero. Las esquinas de la boca de Isaya se curvaron ligeramente hacia arriba mientras escribía algún tipo de información en el teléfono y pulsaba enviar. Al mismo tiempo, el siguiente tren estaba llegando. El joven volvió a ponerse el celular en el bolsillo y se deslizó dentro del tren despreocupadamente. Ya es hora de que los deje escuchar algunos zumbidos molestos desde el exterior del mosquitero. En algún lugar de Tokio, en la azotea de un edificio cerca a la fábrica abandonada. Hey, Borona, ¿crees que esto es lo que los cazadores sienten cuando están esperando por el próximo movimiento de su presa? El tipo enorme preguntó. Borona ni siquiera se movió.
En lugar de eso, se quedó quieta y le respondió, afirmativo, negativo. No lo puedo decidir. Mi experiencia como cazadora, nula. Si el objetivo es humano, entonces la situación actual es la misma de ahora. Las comparaciones no son aplicables. Ya veo. Realmente no entiendo, pero ya veo. Asintiendo con la cabeza, Eslon, o el hombre, empezó a observar los alrededores con sus binoculares. A través de las lentes, vio la parte trasera de una fábrica abandonada. Justo allí, un ser vistiendo un traje de motociclista de color negro y un casco que le cubría toda la cabeza, estaba asomándose dentro de la fábrica por alguna razón. Parecía que el motociclista estaba interesado en la reunión de los delincuentes que estaba transcurriendo en el interior. El próximo movimiento de Vorona y Eslon debía esperar hasta que el motociclista negro lo hiciera primero. De hecho, los criminales habían estado en la fábrica por casi una hora. Mientras ellos esperaban a que sus oponentes hicieran algo, Eslon salió con otra pregunta sin sentido que no tenía nada que ver con la realidad. Hablando de caza, hay algo que me he estado preguntando. Eslon sonaba serio, sin embargo Vorona no movió su mirada ni por un momento. Desde la antigüedad las personas han utilizado flechas envenenadas en la caza, ¿no? Ellos aplicaban veneno a las puntas de las flechas que usaban para sus dardos de las cerbatanas y arcos. Qué extraño, ¿no? Cuando se comían a la presa que habían envenenado hasta la muerte, ¿no se deberían haber envenenado ellos también? He estado tan preocupado por esto que ya no puedo hacer nada. La pregunta en sí misma se está comiendo mi cerebro como si fuera veneno. Probablemente eso me vaya a matar pronto. La seria pregunta de su pareja no provocó ninguna clase de respuesta emocional en la mujer. Como una enciclopedia electrónica, ella repitió la respuesta con una voz suave. El veneno usado en la caza, mayormente por vía circulatoria con efectos en el sistema nervioso y el cerebro. El animal muere inmediatamente, o se paraliza. Lástima. Los humanos los ingieren oralmente. Saliva, estómago, duodeno descomponen el veneno a su paso. Neutralizado, final feliz, final feliz. Sabiduría generada a partir de la experiencia, la bolsa de experiencia de los abuelos, ya veo. Los estómagos humanos son tan impresionantes como lo imaginaba. Por supuesto, si se envenenaran ellos mismos con el veneno que usan para cazar sería ridículo. Hablando de eso, ¿qué pasaría si las serpientes venenosas se mordieran su propia cola? Inmunidad al veneno propio, existe. Las serpientes más venenosas no tienen problema, pero no es completamente cierto para todas. Serpientes con el veneno más fuerte, ¿el veneno triunfa sobre la inmunidad? Solo les espera muerte. Qué lástima, ya veo. Esto se prolongó durante varios minutos mientras Vorona se quedaba mirando al motociclista negro sin moverse ni un poco. A pesar del hecho de que él seguía haciendo preguntas estúpidas, Eslon nunca descuidó la vigilancia de sus alrededores. ¿Iba a quedarse quieto así hasta que cada delincuente saliera de la fábrica abandonada? Cuando Vorona estaba empezando a tener estos pensamientos, el motociclista negro de repente se movió. Mientras miraba más de cerca para observar lo que pasaba, ella se dio cuenta que el ser había recibido una llamada telefónica. Por otra parte, parecía que el sonido había hecho que las personas de adentro de la fábrica notaran su presencia. El motociclista se puso nervioso. Un monstruo, pero sus acciones son similares a las de humanos. La comprensión es imposible. Sí, en efecto la comprensión es imposible, pero mira, algo extraño está pasando en la entrada. Al dirigir sus ojos en la dirección indicada por Eslon, vio a otra docena de hombres reunidos en la entrada de la fábrica abandonada. Ellos también parecían delincuentes, sin embargo había algo extraño. Tenían tubos de acero o katanas de madera en las manos y a diferencia de los chicos de la fábrica, estaban vestidos con algo que parecían overoles. ¿Son esos los tokofukus usados por grupos especializados de delincuentes en Japón? En el momento en que Vorona se preguntó eso, los jóvenes ya habían entrado a la fábrica. Algunos de ellos caminaron hacia la entrada trasera, probablemente con la intención de bloquearles la salida a sus oponentes. ¿Qué hacemos ahora?, continuó observando. De cualquier forma el motociclista negro se va a mover de alguna manera. No nos lo podemos perder de vista cuando suceda. Es importante, ellos mantuvieron sus posiciones. Era poco probable que hubieran podido prever el choque entre los delincuentes, pero no estaban preocupados en lo más mínimo. Una pelea entre dos grupos de niños japoneses no podía tener menos que ver con su mundo. Como para acentuar este hecho, ellos permanecieron en calma durante toda la escena, o al menos, hasta ese momento se mantuvieron calmos. Varios minutos después, en un edificio de apartamentos de lujo Kawagoe Highway. De repente esto está tan tranquilo. El apartamento de Shinra Kishitani había estado ocupado hasta la mañana siguiente. El paciente se estaba recuperando bien, pero no obstante, los invitados inesperados le dieron una noche verdaderamente agitada.
Pero ahora Sinra estaba solo en la habitación. Celti todavía tenía que regresar de su trabajo. Tom se había ido de vuelta a trabajar y Sisu había salido para destruir a Isaya. Andy y la pequeña niña se habían ido a caminar por las calles de Ikebukuro. Todos son tan enérgicos, lo primero que hicieron por la mañana fue salir. Los niños de hoy en día no tienen miedo a la radiación ultravioleta. El médico, generalmente vestido de blanco, incluso dentro de su hogar, lo maravillaba a uno por lo apegado que estaba a su casa. Mientras esperaba por el regreso de Celti, su compañera de cuarto, realizó las labores de la casa como lavar las sábanas en las que el paciente había dormido. Al mismo tiempo, la puerta sonó. Vaya, ¿es Iso? ¿O Isaya con todos los huesos rotos? Tarareando mientras se murmuraba a sí mismo, Sinra abrió la puerta, y se encontró con varios hombres que parecían peligrosos ahí parados. A pesar de esto, Sinra no parecía intimidado, mientras hablaba directamente con el hombre del centro. Siki-san, ¿ha pasado algo? Hay algo que quiero preguntarte. El hombre apenas había terminado la oración cuando cruzó la puerta y sin una palabra, continuó hacia las habitaciones interiores. Espera un segundo, Siki-san. Ignorando la voz de Sinra, el tipo se paró en medio de la sala y miró a su alrededor. Después de eso, se dirigió hacia la cocina. Parece que tuviste invitados, dijo Siki después de ver varias copas usadas en el mostrador. Entonces extendió la mano hacia algo que nunca estaría sobre una mesada, al lado de las otras copas, una taza de acero que había sido aplastada hasta convertirse en una pequeña bola. Aunque no tenía idea de lo que estaba haciendo Siki, Sinra se rió amargamente y le empezó a explicar lo de la taza. Ah, ¿sabes lo que pasó con solo mirarlo? De eso estoy seguro. Sisu estuvo aquí. Todo lo que hice fue bromear un poco y allí estaba él, apretando las tazas de la gente o algo así con una sola mano, me sentí como si estuviera bajo amenaza de muerte todo el tiempo que estuvo cerca. Siki pensó en las palabras del joven por unos segundos. Había un número limitado de lugares a los que Sisu Iwajima podía ir debido a que la mayoría de las personas le temían. Aunque Siki también había enviado a sus subordinados a buscarlo su casa, el hombre había ido al apartamento del médico esperando encontrar más información sobre Sisu debido a que esos dos eran viejos conocidos. Por supuesto, él había adivinado más o menos que el camarero ya se habría ido de ese lugar. La razón por la que él había entrado al apartamento de Sinra sin siquiera saludar como solía hacerlo era porque acababa de ver partes de barandillas rotas y retorcidas en unas formas imposibles, como si un monstruo las hubiera arrancado. Era probable que lo hubiera hecho Sisu en su ira cuando se propuso matar a Isaya Oriara. Aunque Siki todavía tenía que averiguar cuál era la verdadera historia, le era fácil asociar lo que había visto con Sisu Iwajima. No me digas que Akane y Abakusu están en el apartamento también. Con este tipo de preguntas y esperanzas, Siki entró al apartamento, pero no sintió la presencia de otra persona además de la de él y la de Sinra. ¿Qué pasa, Siki-san? ¿Tiene otro paciente urgente? He estado tratando con Sisu y otros pacientes toda la noche, así que estoy realmente exhausto. Si necesita una operación le sugiero que encuentre a alguien mejor. A juzgar por la forma en la que Sinra hablaba, no sabía del hecho de que Sisu estaba siendo rastreado. Pero el jefe permaneció en silencio sobre ese tema y preguntó con una voz seria. Sisu ha estado en este apartamento, ¿cierto? Sí, él hizo algo. No pudo haber destruido una de las tiendas bajo la protección de Siki-san. No, bueno, algo así. Las víctimas en realidad no hicieron nada para merecerlo, así que aunque no podemos decir con seguridad que él fue el culpable, nos gustaría hablar con él. Es por eso que lo estamos buscando en este momento. Si eso es todo lo que quieres, pudiste haberlo llamado. Sinra, después de escuchar la explicación del criminal, la cual contenía solo una parte de la verdad, sacó un teléfono del bolsillo de su bata blanca. Hay muchos mensajes de texto de los Daalars. ¿Qué importa? Sinra cerró la bandeja de entrada de los mensajes de texto y abrió la lista de contactos. Sonriéndole a Siki le dijo, llamaré a Siso para preguntarle dónde está. Él se molesta con facilidad, pero nunca sin razón, así que espero que puedan perdonarlo sea lo que fuera que hubiera hecho. Además, ¿sucedió hoy? Sí, fue hoy. Sinra suspiró un poco al escuchar la respuesta y pulsó las teclas del número de Siso. Mientras se ponía el celular contra el oído, empezó a hablar con Siki. Él nunca ha sido tan loco como lo fue hoy. Creo que no se hubiera podido evitar, ¿es así? Incluso aunque lo que Sinra había dicho les interesaba, Siki no mostró ninguna emoción. En vez de eso, esperó a que Sinra continuara. Me pregunto por dónde empezar. Él vino a mi apartamento ayer, y adivinen a quién traía con él. Bueno, ¿su hermano el Aida? Siki tenía una idea, pero había dicho en voz alta otra cosa y mantuvo un ojo en las expresiones de Sinra. Sin embargo, el médico continuó sonriendo. En un tono casual dijo, nah. En realidad trajo a una chica de alrededor de 10 años. ¡Qué cara dura! Siso no atiende. Ah, cierto,
Después de eso, Sisuo. Pero Sinra tuvo que detenerse ahí. Cuando movió la mirada del celular hacia la cara de Siki, se dio cuenta de que el otro hombre parecía más serio que nunca. Mientras tanto, sus subordinados, con rostros sin expresión, rodearon al doctor. ¿En serio dije algo tan malo? Por primera vez, finalmente se le ocurrió que la situación era más seria de lo que había pensado inicialmente. Siki, por otro lado, lo presionó aún más con su implacable voz. La chica. ¿Dónde se encuentra en estos momentos? Mikao Ryugamine estaba consciente de que era exactamente lo que había creado. El grupo de Alars comenzó nada más que como una broma pesada. Vamos a crear una organización virtual, Mikao había propuesto. Un número de sus amigos online encontraron la idea interesante y lo ayudaron a fundar esta pandilla completamente inventada. No hay reglas para unirse ni para permanecer en ella. Antes de darse cuenta, esta extraña organización se había hecho una presencia real en la ciudad de Ikebukuro. Ikebukuro, para Mikao, era una ciudad en la que nunca había estado. Solo la había visto en revistas, periódicos o telenovelas. Fue algo que caía en el otro lado, separado de él por una pared entre la realidad y la imaginación. Sus CEO fundadores para ese entonces ya se habían ido. Ellos incluso no sabían que su nombre real era Mikao Ryugamine. Él, por supuesto, no sabía sus edades ni tampoco cómo lucían. Cualquiera que no tuviera una conexión a internet podría encontrar su relación ridícula. Pero eso no cambiaba el hecho de que ellos habían fundado los Dalars juntos, pero habían cortado sus lazos online con el muchacho, y de alguna manera, el grupo se convirtió en una presencia real y escalofriante. La pandilla que ellos crearon medio bromeando, estaba evolucionando, a veces ilegalmente, bajo el nombre con el que la habían bautizado, y la sociedad empezó a verla como una más de las llamadas pandillas de color. Temiendo las consecuencias, los fundadores eligieron escapar, cambiaron sus apodos de internet y nunca mencionaron el nombre de Alars de nuevo. Eso era suficiente, eso era todo lo que ellos tenían que hacer para eludir su responsabilidad. No tendría que haber sido nada más que algo divertido. No debería haber afectado nada en la realidad. Si alguien dibujara a Frankenstein y este comenzara a atacar personas, detenerlo sería la responsabilidad del artista. Era una pregunta difícil de responder. Pero siempre y cuando las responsabilidades se puedan evadir, la mayoría elige evadirlas. Eso fue probablemente lo que pensaron aquellos amigos, cuyo rostro Ryugamine no había visto en su vida, cuando desaparecieron, uno por uno de los Dalars. Pero Mikao era diferente. Él aceptó la presencia de los Dalars en su realidad, diciéndose a sí mismo que eso era lo que él realmente había querido. Alguien tiene que estar ahí para controlarla. ¿Es la obligación del fundador? El chico se había dicho a sí mismo mientras ocultaba la excitación en su pecho. ¿Cuánto comprendió Mikao Ryugamine en ese momento? ¿Sabía lo que había creado? ¿Sabía lo que significaba seguir siendo el fundador de la pandilla llamada Alars? Si él lo entendió completamente, o en lo absoluto, su realidad ahora estaba bajo un ataque sin piedad de todo lo que tenía que ver con los Dalars. Mikao Ryugamine estaba consciente de lo que había creado. Pero el chico no lo sabía. Él mismo no sabía a ciencia cierta quién era. Mikao Ryugamine aún tenía que encontrar una respuesta. En algún lugar de Tokio, en una fábrica abandonada. La hora era aproximadamente 60 minutos antes de que Siki llegara al apartamento de Sinra. Entonces, ¿lo has decidido, Mikao-senpai? Con una despreocupada sonrisa en su rostro de niño, Eiowa Kuronuma le preguntó en un tono que no pegaba para nada con su aspecto. Enfrente de él estaba Mikao Ryugamine, no con un rostro menos infantil, a pesar de ser un año mayor. Ellos eran senpai y koubai en la Academia Raira, o compañeros en el mar de la organización llamada Alars. Por lo menos esa era la relación que ellos habían tenido cuando se conocieron. Pero eso era solo desde el punto de vista de Mikao. Eiowa, por otro lado, lo sabía todo desde el comienzo. Él sabía que el otro chico era el fundador de los Dalars. Sabía acerca de su disputa con los Yeyouska Arps y su relación con Masao Mikida. Incluso sintió esa parte de la naturaleza oculta de Mikao, de la que ni siquiera él mismo era consciente. Por otro lado, el senpai no sabía nada sobre Eiowa. Simplemente había pensado en él como un koubai que admiraba a los Dalars. La palabra simplemente había salido solo de su imaginación. Para Ryugamine, el uso de la palabra simplemente no era decir que sabía todo acerca de una persona y se sentía confiado definiéndolo de esa manera. Por el contrario, esto mostraba que sabía muy poco sobre el otro. Sin embargo, este koubai del que sabía muy poco, de pronto lo estaba presionando mucho. Le había dicho que era el fundador de los Blue Square. También le dijo que lideró el ataque en contra de los Toramaru en Sabatama. La cadena de confesiones escandalosas era ya suficiente para confundir a Mikao completamente. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de recobrar la compostura, Eiowa lo asaltó con otra petición: ser líder de los Blue Square. Una petición totalmente inesperada y surrealista. Quería negar todo.
Estaba seguro de que estaba soñando. Debo estar teniendo este sueño porque estoy celoso de la cercanía de Aoba con Sonohara-san y quiero ponerlo en una posición inferior a la mía. ¡Qué cobarde soy! Él pensó, y luchó para despertar del sueño. Para escapar de la realidad, pero lo siguiente que dijo Aoba hizo que Ryugamine se tensara como una marioneta cuyas cuerdas habían sido estiradas. Mikao-senpai, estás sonriendo. Mentiroso. Eso es imposible. Quería gritar desde el fondo de su estómago. Pero antes de que pudiera hacer un sonido, Mikao se dio cuenta de algo. Que por alguna razón, al escuchar las palabras de Aoba sintió adrenalina. Si se tratara de cualquier otra persona, probablemente solo habría estallado en cólera sin cavilar demasiado. Pero Mikao sintió el impulso en su interior más vívidamente que el que hubiera experimentado jamás desde el exterior. El shock por ese impulso era tan anormalmente fuerte que amenazaba con contrarrestar el impulso mismo. Eso era porque nunca había estado tan exaltado desde que nació. Ni en la primera reunión de los Daalars, ni cuando habló con la hermana mayor de Shiji Yahiri, ni cuando el acuchillador atacó a los miembros de los Daalars, ni siquiera cuando vio a Masaomi gravemente herido en la batalla. Estaba enojado, pero nunca tanto como para querer gritar. ¿Qué me pasa? Porque estoy sintiendo este calor desde el fondo de mi estómago. Lo que terminó escapando de su garganta no fue un grito de negación, sino una fuerte sensación de náusea. El chico se dio cuenta, la razón por la que había querido gritar era exactamente porque Aoba lo había acusado con la verdad. El joven tocó su propio rostro sin pensarlo. Quería saber la expresión que tenía. Sin embargo, ahora que se había calmado, sin dudas ya no estaba sonriendo. Pero, un momento atrás, cuando Aoba lo acusó de estar sonriendo, que era exactamente lo que estaba pensando, incluso no pudo recordar cómo se sintió hace un par de segundos atrás. Solo el sudor frío que continuaba filtrándose por su espina dorsal. ¿Senpai? ¿Estás bien? Antes de darse cuenta, el rostro de Aoba se le estaba acercándose. ¿Qué? De repente, su kowai se había vuelto indescifrable. Su sonrisa lucía tan inocente como un momento atrás, pero Mikao encontró que ya no lo convencía. ¡Qué cruel! ¿Cómo puedes aullar de esa manera cuando ves el lindo rostro de tu kowai? Han pasado cerca de 10 minutos. ¿Has tomado una decisión ya? ¿10 minutos? Realmente había pasado toda esa cantidad de tiempo mientras él, muy ocupado estando en shock, se perdió en sus pensamientos. Mikao sacó su teléfono celular para asegurarse. Cuando fijó los ojos en la pantalla vio un aviso que decía 23 nuevos mensajes. Probablemente todos ellos eran referidos a los ataques a los miembros de los Daalars. ¿Cuántos? Mikao sintió su pulso cardíaco acelerarse a un ritmo imposible. También se dio cuenta de que sus oídos estaban zumbando. Estaba en estado shock. Era lo único que sabía. No tenía ni la más ligera idea de cómo empezar a darle sentido a aquella situación. ¿Debería empezar por los ataques a los Daalars? ¿O por la confesión de Aoba de que él era el fundador de los Blue Square? ¿O que el muchacho sabía que Mikao era el fundador de los Daalars? ¿O que le había pedido que fuera el líder de los Blue Square? ¿O que ellos fueron los que atacaron a los Busousoku en Sabatama? O más importante que cualquier cosa, ¿realmente Mikao había sonreído en medio del shock y de la confusión? Fueron incidentes separados, pero estaban relacionados. En estos momentos, el joven no tenía la más mínima idea de por dónde debía empezar. Espera un segundo, dijo sin pensar, pero las palabras que finalmente pronunció no resolvieron nada. Mirando a Ryugamine, Aoba sonrió inocentemente y murmuró palabras aún más crueles. Hemos estado esperando todo este tiempo, todos nosotros. Aoba y Mikao no eran los únicos en la fábrica abandonada. Chicos que, según Aoba, eran miembros de los Blue Square estaban dispersos por la fábrica haciendo diferentes cosas. Algunos jugaban con sus teléfonos celulares, mientras otros bostezaban, sentados sobre tambores metálicos. Distaban mucho de parecer un grupo disciplinado. Aunque nadie en la fábrica lo había notado, Celti estaba fuera de una de las ventanas vigilando sus movimientos. Bueno. No tienes que sentirte tan presionado. ¿No está lleno tu buzón? ¿No sería mejor que revisara los mensajes? Aoba murmuró, mientras él también miraba a su propia pantalla. Aunque la mayoría son solo reportes de que algunos integrantes fueron atacados. No parece nada tan importante. No escucho ninguna sirena de los carros patrulla, y de todos modos no es como si los que están buscando a los Daalars pudieran venir aquí, ya que se supone que es el lugar de reunión de los Yeyouskars. Mikao temblaba mientras escuchaba la impasible voz de su kowai. Aoba estaba básicamente diciendo, cálmate y piensa en cómo tratar con nosotros. ¿Puedo ir a casa y pensarlo un poco? No creo que podamos esperar tanto. Aoba negó con la cabeza, mientras dos delincuentes fornidos caminaron hacia la entrada y cerraron la puerta de la fábrica abandonada. El crujido de la puerta cerrándose sonó como una canción desesperada en los congelados oídos de Mikao. Pero,
¿No se supone que nos reuniríamos con Sonohara-san pronto? ¿Sigues pensando en eso, aún en tu estado actual, Mikado-senpai? ¿Qué tan enamorado estás de Henry-senpai? El senpai sonrió amargamente mientras el otro chico se burlaba de él. Si hubiese sido cualquier otro momento, el joven se habría sonrojado y replicado, no es así. Pero en estos momentos su rostro simplemente permaneció mortalmente pálido. Eiyouba, sin embargo, estaba a punto de decir algo que haría que su rostro se volviera azul. De cualquier manera, ¿no crees que sería mejor no reunirse con Henry-senpai hoy? ¿Qué? ¿No sería riesgoso involucrarla en esto? Andy no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo entre ellos. Aunque Ryugamine tenía la sensación de que ella le estaba ocultando algo. Ella tenía una katana cuando rescataron a Masaomi de sus excompañeros, los Yeyouskars. Y encima de todo, conocía a Celti. Era por eso que el muchacho asumió que ella tenía su propio secreto, pero si ella siquiera tuviera alguno, independientemente de lo que se tratara, Andy era su amiga y la chica que le gustaba. No podía arriesgarse a envolverla en este conflicto, eso fue lo que decidió. Y entonces, el chico recordó. En su llamada, Isaya le había dicho, si no quieres quedarte involucrado, no menciones que eres de los Daalars. Antes de tomar la llamada, Masaomi también le había alertado sobre algo así por chat. Le habían advertido que evitara asociarse con otros miembros de los Daalars. Ahora que lo pensaba, probablemente Masaomi había previsto que las cosas resultarían de este modo. Mikado, en su desconcierto, llegó a algo parecido a una conclusión. Kida tenía acceso a redes de información que no eran las suyas. Era posible que él ya supiera acerca de Eiyouba y su pandilla. Si ese era el caso, Masaomi no estaría muy decepcionado si Mikado le respondiera a Eiyouba como un miembro de los Daalars, pero al mismo tiempo, ¿no estaría solo usando a su amigo como excusa para salirse de esta confusa situación? Ryugamine no podía ordenarlo todo en el poco tiempo que tenía. De todos modos, se decidió a responder la pregunta que le había planteado el chico enfrente suyo. Pero la respuesta aún era medio destinada a convencerse a sí mismo de que no estaba haciendo lo que estaba haciendo como un miembro de los Daalars. Si no mencionó a los Daalars, entonces ella no se verá involucrada. Tan simple es, hablaba como un idiota que estaba demasiado acostumbrado a la paz. Eiyouba se sentiría decepcionado por esto, así pensó Mikado, pero no fue capaz de importarle. Ni siquiera le importaría ser golpeado por esos delincuentes y volver a casa con heridas graves si eso era lo que tenía que pasar para salir de esta situación. Así de complicadas estaban las cosas para él en ese momento. Pero el chico que sonreía inocentemente no iba a permitir que su venerado senpai escapara así nomás. ¿No serás capaz de hacer eso? ¿Qué? Mikado senpai, nunca serás capaz de abandonar a los Daalars y vivir tu vida como una persona ordinaria mientras estén siendo atacados. Los susurros del demonio sonaron completamente inocentes en su oído. La solución es simple. Si quieres que sacrifiquemos a esos tipos de Toramaru para ti, solo tienes que ordenárnoslo. Incluso no tienes que preocuparte de salir herido, Mikado-senpai. La sugerencia fue más con la intención de provocar que de calmar. Usualmente el joven saltaría frente a la simple sugerencia, no podría hacer algo como eso, y enviaría mensajes de texto a todos los Daalars para decirles que no hieran a nadie. Pero ahora, sus pensamientos se habían detenido justo antes de ese punto. En parte porque estaba recordando el consejo de Isaya, en quien él confiaba. Por otra parte, se acordó algo que el informante le había preguntado por teléfono: lo que te asusta es que los Daalars sigan su curso sin ti, ¿no? Si en ese momento iba a hacer cualquier cosa como parte de los Daalars, ya sea recolectando información o llegando a una solución, estaría haciendo lo mismo que Isaya predijo que iba a hacer. También, al actuar como un miembro de los Daalars, estaría ignorando los consejos de Masaomi, cuando éste se había preocupado lo suficiente como para advertirle. Lo que era más importante, si admitía ser de los Daalars al involucrarse en este conflicto, se arriesgaría a implicar a Andy y a Masaomi otra vez, justo como aquella vez cuando ocurrió el conflicto con los Yeyouskars. Pero aún así, prefería elegir ese camino por su propia voluntad, que el que Eiyouba y sus intimidantes amigos habían escogido para él. Mikado Ryugamine era un individuo que era fácilmente influenciado por aquellos a su alrededor, aunque con respecto a su propia creación, los Daalars, tenía ideas que ni siquiera él mismo podía entender. A pesar de que en ese momento permaneció donde estaba, Mikado sintió una marea de emociones indescriptibles causando estragos en sus entrañas. Fue un sentimiento familiar como el que tuvo cuando entró en conflicto con los laboratorios Yahiri. Pero no entendió qué era exactamente ese sentimiento. Fue por eso que no pudo evitar hundirse más y más en un pantano de confusión. Pero aún así, este es un curioso espectáculo para contemplar. Mikado-senpai está algo diferente hoy. El único que notó los cambios en el chico no fue otro más que Eiyouba, la persona que lo había puesto en ese estado de confusión en primer lugar. Si este hubiera sido el Mikado que conocía,
probablemente ya habría tomado algún tipo de decisión después de la provocación de Yehová, ya sea un rotundo no o cualquier otra cosa, pero Rayu Gamine parecía estar dudando por alguna extraña razón, la que le impedía tomar una decisión. ¿Alguien lo preparó para esto? Yehová no sabía que Mikado había sido prevenido por su amigo más confiable, Masao Mikida, de no vivir la vida como un miembro de los Daalar solo un rato antes. Tampoco sabía que de hecho no era Masaomi, sino un impostor usando el apodo de este para engañar a Mikado. Pero de alguna manera Yehová se dio cuenta. Fue Isaya Oriara, se dio cuenta de que ese hombre había puesto un pequeño candado en el corazón de Mikado. No era que Yehová hubiese captado alguno de los movimientos de Isaya. Sin embargo, las reacciones de Rayu Gamine eran un tanto extrañas. Por supuesto, una persona no puede predecir cómo otra persona actuará con un 100% de precisión. Pero lo que le preocupaba a Yehová no era que Mikado actuaba distinto, sino que no actuaba como el fundador de los Daalars, y había solo un número limitado de personas que podían influenciarlo en las cuestiones relacionadas con ellos. No puedo decirlo con seguridad, pero si en efecto fue él, ¿por qué lo haría? ¿Fue solo un movimiento estratégico para atormentarnos? ¿O es que acaso Isaya Oriara también quiere usar a Mikado Senpai para sus propios fines? Pensando acerca de su enemigo, Isaya Oriara, Yehová ocultó su indignación mientras le sonreía a Mikado alegremente y continuó: «Está bien. Por favor, tómate un tiempo para decidirlo. Hablando de eso, ¿por qué no usamos la hora en la que nos reuniremos con Henry Senpai como fecha límite? Si no te decides para entonces, la llamaré y le diré que tuviste que hacer algo importante y que no podrás hacerlo hoy. En cuanto a mí, estaré allí en 10 minutos. Espera un momento». A Mikado le molestaba más la última parte, que yo iba mintiendo en su nombre. ¿Tú vas a ir? Ah, por supuesto que iré. ¿No es lógico? Si resulta que ninguno de los dos puede ir con ella, Henry Senpai se sentirá un poco incómoda también, ¿no crees? Con eso, le echó una mirada a sus acompañantes que estaban en la puerta bloqueando la salida, y entrecerrando los ojos dijo: «Mikado Senpai, tú puedes esperar aquí». Una sombra había estado viendo las cosas que ocurrían dentro de la fábrica abandonada. Tomando precauciones para evitar ser vista por los chicos en el interior, Celti Sturluson continuó pensando. ¿Qué debería hacer? Por supuesto que su objetivo no era acechar a ese grupo de delincuentes. Ella había sido contactada por el Abakusukai para buscar y proteger a Akane y Abakusu. Después de tomar el trabajo, ella y Andy fueron atacadas por un misterioso motociclista. Celti había unido un hilo de su sombra a la motocicleta de su oponente y había llegado hasta aquí para encontrar gente que nunca esperaba encontrar en su interior. Su motocicleta debe estar aparcada dentro de la fábrica. Estos chicos no parecen como si estuvieran tras la nieta del líder del Abakusukai. Mientras continuaba observando, vio el rostro de Mikado volverse pálido al ver un mensaje de texto en su teléfono celular. Antes de eso, el chico que parecía ser su Kowai estaba sonriendo impávidamente. Como sea, no parece que Mikado vaya a recibir una paliza en el corto plazo, pero aún así, parece que esto tomará un tiempo. Fue una decisión correcta haber silenciado mi tono de llamada para mensajes entrantes. Celti lo había tenido encendido hasta que los mensajes de los Daalar se convirtieron en demasiados para manejarlos. Ahora usualmente lo mantenía apagado. Al principio estaba en modo vibrador, pero los chicos en la fábrica habían estado muy distraídos con los tonos de llamada de sus propios teléfonos celulares, para notarlos de ella, ya que los mensajes de los Daalars fueron enviados a todo el mundo. Celti recordó que debería apagar el modo vibrador también y lo hizo silenciosamente. Tenía casi decidido irse, pero aún estaba un poco preocupada por Mikado. Él no era un extraño para ella. De hecho, se encontraba entre los pocos conocidos que permaneció amistoso con ella aún después de conocer tu verdadera identidad. Pensó en correr adentro para ayudarlo, pero temió que pudiera empeorar las cosas para el muchacho. Parecía que le habían hecho una pregunta a la que debía encontrarle una respuesta por su cuenta. Por otra parte, si ella causaba una conmoción, corría el riesgo de llamar la atención de los dueños de la motocicleta, su enemigo, e involucrar a todos los chicos en la fábrica, incluyendo a Mikado, en un desastre. Sin darse cuenta de que ella ya estaba siendo observada, Celti mantuvo su vigilancia. Hablando de eso, parece que Mikado-kun está en un problema grande. Ese chico, Aoba-kun, no luce como un delincuente, pero podría ser un bastardo manipulador. Pero cuando Shinra trajo por primera vez a Isaya a casa, yo había pensando que lucía como un buen estudiante también. Uno no puede juzgar un libro por su portada. Celti era un miembro de los Daalars. Sin embargo, para ella los Daalars no eran un hogar indispensable. Si hubiese rechazado a Shinra se habría convertido en algo cercano a eso, pero ahora era uno de sus múltiples hogares. Ella ni siquiera conocía a sus compañeros, miembros de los Daalars, mucho mejor que a sus compañeros de chat. Pero Mikado era su conocido en la vida real. No podía dejarlo a su propia suerte cuando estaba en peligro. ¿Qué harás,
Mikado-kun. Usualmente los chicos maduros como él pensarían que se trataba de una broma cuando les piden convertirse en el líder de una pandilla. Celti sabía que Mikado no era un adolescente tan simple. Cuando lo conoció, él había estado en una batalla cara a cara con un alto ejecutivo de los laboratorios Yahiri. Aunque solo fue un intercambio verbal en vez de una batalla física, fue una fiera batalla de todos modos. Por lo que había visto ese día, Celti decidió que Ryugamin era una persona valiente, pero Mikado hoy estaba dudando. ¿Estaba preocupado por el riesgo de involucrar a Andy en esto? Si se trata de Henry-chan, realmente él no tiene que preocuparse, ya que significarían más problemas para la parte que trata de involucrarla, que para ella. Celti sabía que Andy era la portadora de Saika y estaba muy consciente de su poder. Mikado no sabía sobre esto, sin embargo, ya tendría que tener una idea o dos, pero Mikado-kun eventualmente elegirá no involucrar a Henry-chan, supongo. Incluso si él sabe de Saika, elegiría hacer eso. Sin embargo, si Henry-chan se ofrece a ayudarlo, es poco probable que la rechace. Celti recordó cuando Mikado, por primera vez, había descubierto su verdadera identidad. Ella se había dado cuenta que el chico buscaba cosas inusuales, más que cualquier otra persona. Si Andy expresaba su deseo de ir más allá del lado inusual, no había forma de que él pudiera negarse. Aunque para el hada, que estaba en una misión para la Bakuzuka y solo medio día atrás le habían disparado con un rifle antimateria, lo que estaba sucediendo con Mikado probablemente tenía que estar en el lado usual de las cosas. Este asunto de las pandillas estaba bastante fuera de control cuando Shinra iba al colegio. ¿Es así para todos los chicos de secundaria? No lo entiendo. Las peleas que ya recordaba habían sucedido hacía más de 5 años, cuando el médico aún era un estudiante. Celti había observado varias veces a los estudiantes peleando unos con otros, a gran escala. Aquellas peleas no eran como las entre los Daalars y los Yeyouskars, mayormente consistían en chicos de secundaria en el mismo vecindario peleando sobre ciertos territorios. En el ojo del huracán estaba Siso, que simplemente quería tener una vida tranquila. El que movía los hilos era Isaya, que se aseguraba de quedar por fuera del ring de batalla. Shinra permaneció neutral y se mantenía inamovible entre las partes que peleaban. Shinra probablemente sonreiría y diría, entonces, date prisa y discúlpate con ellos y deja que te golpeen. Los trataré gratis después, y quedamos a mano, ¿ok? Siso diría, no me sumes más malditos problemas, y pondría fin a esto golpeando a todo el mundo en el suelo. Isaya haría, ¿qué haría Isaya? Ese chico llamado Eiyouba, es como Isaya. Mientras ese pensamiento venía a su mente, Celti notó algo. Ah, cierto. Para empezar, Isaya no habría hecho una cosa así. Una persona de su tipo alberga una fuerte animosidad hacia las personas que son como él, entonces no podría haberle pedido a alguien como él convertirse en el líder. A menos que su intención fuera traer a esta persona a una trampa. Celti siguió haciendo malabares mentales mientras observaba silenciosamente las cosas que ocurrían dentro de la fábrica, sin darse cuenta que los ojos de su enemigo estaban, en ese mismo momento, enfocados en su espalda. Ya pasó un rato. Luego, no mucho había ocurrido. Mikado había mirado hacia abajo, le preguntó algo a Eiyouba y recopiló algo de información en su teléfono celular, pero nada había sucedido que llamara la atención. ¿Cuántos minutos han pasado? Celti miró su teléfono celular y se dio cuenta que ya había sido casi una hora desde que había llegado a la fábrica abandonada, justo cuando estaba considerando seriamente, o lanzarse al interior a rescatar a Mikado o irse en su motocicleta. Eiyouba repentinamente sonrió y aplaudió. Por lo tanto, ya es hora de que llame a Henry-senpai. Espera un segundo. Un delincuente grandote agarró los hombros de Ryugamine justo cuando este último iba a decir algo. Si la llamamos, me preocupaba que senpai grite por el teléfono, entonces creo que en vez de eso, le enviaremos un mensaje de texto. De hecho, tengo que disculparme. Ya le mandé uno hace 5 minutos. Bueno, como que tengo que irme, no quiero llegar tarde, tú sabes. Mikado-senpai, puedes esperar aquí y tomarte todo el tiempo que necesites para pensar en ello. Mientras lees los mensajes de texto de los Daalars que fueron golpeados, creo. Espera. Celti levantó la cadera de la moto cuando escuchó el grito de Mikado. Parece que tendré que hacer algo al respecto después de todo. Ese chico Eiyouba va a irse pronto, entonces probablemente podré entrar y sacarlo. Mientras miraba a Eiyouba darle la espalda a Ryugamine y hacer el ademán de irse, Celti recordó la sensación en su estómago que había recién sentido. Ese chico era como Isaya Oriara. ¿Solo esa sensación era suficiente como para hacerla desconfiar de él? Realmente no sé por qué, pero siento que sería mejor no tener nada que ver con ese Eiyouba. Cuando haya llevado a Mikado-kun con Henry-chan, volveré a esta fábrica, ya que aún no he quitado el hilo de la motocicleta. En el segundo exacto cuando había decidido el mejor momento para abandonar su escondite e irrumpir dentro de la fábrica, ese sonido llegó a sus oídos en el peor momento posible.
Era el famoso clip musical, Confiscado, 5 de Discover World de S. Wonders. Provenía indudablemente del teléfono celular de Celti. Olvida apagar el tono de llamada para las llamadas entrantes. Aunque el Duyan había apagado el tono de llamada para los mensajes de texto, se había olvidado de apagar el más importante, el de las llamadas entrantes. Cuando configuró el tono de llamada, trató de configurar este clip de música por diversión. Tan pronto como Sinra lo escuchó, saltó y le dijo: «Espera, Celti. Soy casi el único que podría llamarte, ya que no puedes hablar, ¿cierto? ¿Qué hay con esto? Esto significa que cada vez que te llame, va a gritar confiscado. Espera un segundo. Si hice algo malo me disculparé. Si estás quitándome una muñeca y Tosikun, entonces por último dime de qué color va a ser». Como le había parecido que Sinra realmente fue muy gracioso diciendo eso, Celti había puesto ese tono de llamada como predeterminado solo para él. El sonido estaba tan fuera de lugar en la atmósfera de la fábrica que le recordó a la hada cómo había empezado a usarlo. Pero no había más tiempo para rememorar sobre el pasado. Justo cuando se apresuró a apagar el ringtone, los estupefactos rostros de casi todos los chicos en el lugar, incluyéndolos a Ioua y a Mikado, ya estaban mirando hacia su dirección. «Hola, hola, ¿es Celti? Siki-san vino a visitarnos. Necesitamos saber algo realmente importante acerca del trabajo que estás haciendo. ¿Tienes tiempo ahora mismo? Si puedes escucharme, solo respóndeme con nuestro usual código secreto». «Hola, hola». Celti no tenía oídos para la voz que le estaba hablando desde el otro lado de la línea. «Motocicleta negra, ¿Celti-san? ¿Por qué estás aquí?» 5. Confiscado, o Bosuuto, es una línea muy conocida usada por Kusano-jin, el presentador del programa de televisión Wondersan Discoveries transmitido por TBS. Kusano dice esta línea cada vez que un participante coloca su apuesta en la respuesta incorrecta y posteriormente de dejar que una de sus muñecas y Tosikun sea confiscada. El color de las muñecas confiscadas de los participantes varía de acuerdo a su nivel de decepción por responder incorrectamente. Ella escuchó la voz de Ioua, cuya sonrisa había desaparecido por primera vez, y la voz de Mikado, cuyo asombro no podía hacerse más evidente, justo cuando las dos voces habían terminado de hablar. «¿Quién demonios eres tú?». Las voces de los chicos que al final se habían recuperado del shock rebotaron a través de la fábrica, exigiendo una respuesta. Celti golpeó el código de «Ahora no es el mejor momento» en la parte del micrófono de su teléfono celular y con la otra mano sacó una agenda electrónica. Con sus incontables dedos sombras, tecleó algo y se lo mostró a uno de los delincuentes que había caminado hacia la ventana. «Soy solo una leyenda urbana que está pasando. Si no hacen de cuenta que nunca me vieron, esta noche voy a atacarlos a todos mientras duermen». Apartamento de Sinra en la autopista Kawagoe. «¿Nos estás tomando el pelo?». Desde el otro lado del teléfono, se escucharon las voces de varios chicos que Sinra nunca había oído antes. El médico suspiró y dio la media vuelta para decirle a su interlocutor: «Parece que Celti está en algún tipo de problema». La persona en la que Sinra posó los ojos era Siki, sentado en una silla con una expresión inquieta, y con las manos cruzadas. «Por favor, sigue tratando de comunicarte con ella. ¿Cómo están las cosas? Nos falta personal». «No hay problema». Por favor, créeme que lo que te estoy diciendo es la verdad. Celti no sabía que esta Ken-chan estaba en nuestro apartamento, y tampoco la escuché nunca hablar acerca del trabajo que le pidieron que hiciera. Te creo. Si quisieras, Sensei, podrías haber borrado todas las huellas que nos dejaron saber que Sisu había estado aquí. Celti-san evitó informarte sobre su misión porque no quería involucrarte. Esta asimetría de información, por supuesto, sí me molesta en cierta medida. Siki expresó su propia opinión en un tono directo y calmado. Su rostro se ensombreció ligeramente cuando mencionó el nombre de la persona de gran importancia para él. «Entonces, esa chica de secundaria que llevó a la señorita Akane a dar un paseo, tú dices que se iba a reunir con amigas. ¿Alguna idea de dónde pudo haber ido?». Sinra sintió temblar su columna vertebral involuntariamente mientras Siki le hacía la pregunta con una implacable e intensa mirada en los ojos. Sin embargo, el doctor se las arregló para mantener su usual actitud mientras pensaba. «Sí, me lo estaba preguntando. Ella no parece la clase de chica que conocería un montón de lugares para reunirse en la ciudad. Mi suposición es que va a estar, o enfrente de Tokyo Hansen 60, Story Street, o en Lotería en el otro lado de la calle, o la fuente enfrente de la entrada del Metropolitan, o en la puerta oeste del parque si están planeando tomar el tren, o en Ikefukuro 6, enfrente de la puerta este. O algo así». Siki echó un vistazo a sus subordinados, muchos de los cuales se apresuraron a sacar los teléfonos celulares de sus bolsillos. Probablemente en ese minuto, los hombres de la Bakusukai se dirigían a todos los lugares que Sinra había mencionado. Pero aún así,
No podría haberme imaginado nunca que esa niña fuera la preciada nieta del jefe de la Bakusukai. No creo que necesites recordarlo, pero a propósito de eso, tenlo por seguro. ¿Sabes lo bueno que soy guardando secretos? La única que puede abrirme la boca es Celti, y ella no es ninguna extraña de todas formas. Sinra se sirvió café en una taza con una sonrisa en el rostro y miró alrededor en busca de los paquetes de azúcar. En ese preciso segundo, un sonido de destrucción y chicos gritando fue escuchado desde el teléfono celular, que había quedado en modo altavoz sobre el mostrador de la cocina. Seishike Fukuro es el nombre de la estatua de piedra en forma de U en la puerta este de la estación de Ikebukuro. Es una palabra compuesta, combinando Ikebukuro y Fukuro, Bu en japonés. Por supuesto, el sonido también había alcanzado los oídos de Siki. Parece que algo problemático está ocurriendo ahí. ¿Nos estás tomando el pelo? Uno de los delincuentes más altos le gritó furiosamente a Celti, la cual se encogió de hombros lentamente. Si hubiese tenido cabeza, hubiera suspirado. Mientras consideraba esos pensamientos, el hada saltó sin esfuerzo alguno desde el suelo y se metió por la ventana de la fábrica, aterrizando en el interior. Poniendo el teléfono celular en el bolsillo de su pecho, caminó hacia Mikado con su mano derecha extendida sosteniendo la agenda electrónica. Mientras sus compañeros permanecían inmóviles y la miraban nerviosamente, Eiyouba Kuronuma la observaba con una expresión de alarma en el rostro. No era la primera vez que el joven la había visto con su traje de motociclista negro. Solo un mes atrás, había estado junto a Mikado y los otros cuando la habían visto desde el interior de la furgoneta. A partir de esa experiencia, él tuvo la sensación de que ella era algo inhumano. Ella era la que conjuraba unas sombras que le salían del cuerpo y montaba una motocicleta cuyo motor no emitía ningún sonido. Si se podía confiar en los videoclips que transmitían en televisión, no tenía nada por encima del cuello. Algunos todavía insistían en que era un truco de magia, pero incluso ellos debían haber caído en la cuenta ahora. Si esto fuera en efecto un truco de magia, de todas maneras habría sido mágico. Y encima de eso, recordaba que antes había escuchado a Mikado referirse a esa motociclista como Celti-san, ¿estás espiándonos? ¿O es que Mikado-senpai te llamó para tendernos una emboscada?, murmuró Eiyouba. Sin embargo, cuando movió la mirada hacia el otro chico, vio que éste miraba a Celti con los ojos del tamaño de platos. Parecía que él estaba genuinamente sorprendido de ver a la motociclista negra aquí después de todo. Celti, por otro lado, tecleó silenciosamente algunas palabras en su agenda electrónica mientras caminaba sin dudar hacia los adolescentes. Escuché lo que se han estado diciendo, pero no siento que sea yo la que tenga que hablar sobre este asunto. Mikado y Eiyouba contuvieron sus propias emociones y permanecieron en silencio mientras leían las palabras escritas en la agenda electrónica. Ignorando su falta de reacción, Celti continuó escribiendo. Así que, por favor hagan de cuenta que no estoy aquí y continúen. El silencio fue seguido de incluso más silencio. Dentro de la fábrica parecía que nadie quería decir algo. ¿Qué rayos estás haciendo aquí? Justo cuando uno de los compañeros de Eiyouba estaba a punto de romper la tranquilidad, las puertas oxidadas se sacudieron al ser forzadas a abrirse, y el silencio en la fábrica se disipó como niebla. La puerta, que recién había sido cerrada, se abrió ampliamente para revelar a una pandilla de hombres parados bajo el sol. Ellos probablemente eran 1 o 2 años mayores que Ryuga-mine, pero ya que ambos, Mikado y Eiyouba, tenían rasgos infantiles, los otros parecían tener más de 5 años que ellos. Todos vestían las mismas chaquetas de cuero, con las mangas bordadas con el emblema de Toramaru. Aunque Mikado y el resto no podían verlo desde donde estaban, tenían el mismo emblema en la espalda. Muchos de ellos estaban cargando palos o tubos de acero. Era obvio que no estaban aquí para una reunión sino para una pelea. Toramaru, Eiyouba murmuró mientras la sonrisa se le desaparecía completamente del rostro. Un hombre con vendajes en la cabeza se apartó del grupo de las chaquetas de cuero. Con la mirada sorprendida al ver a Eiyouba y a su pandilla, se dio vuelta para informar a sus compañeros. Los encontramos son estos tipos. Ellos nos atacaron y nos quemaron las motocicletas. Bingo. Para nosotros. En medio de sus compañeros, habló un hombre vistiendo un tokofuku y flexionó el cuello audiblemente. Supongo que vamos a darle una paliza a todos en este lugar y después lo reportaremos al capitán. ¿Qué hay con los que están en otro lado? ¿Deberíamos decirles que vengan aquí también? Con nuestros miembros no creo que necesitemos refuerzos. Sí, los hombres en chaquetas de cuero respondieron con indiferencia, preparados ya para atacar. El bate fue hacia arriba, apuntando al rostro de un delincuente que estaba custodiando la puerta. Este intuyó el peligro justo a tiempo y usó sus manos para parar en seco la trayectoria del palo. El bate se rompió con un fuerte chasquido. Parecía como si la madera hubiera tenido una fisura, lo que explicaba por qué se había roto con tanta facilidad al impactar. Sin embargo, fue suficiente para causarle un grave daño al delincuente que permaneció en la misma posición después de detener el bate con las manos, con una expresión distorsionada por el dolor, y su cuerpo aparentemente incapaz de moverse.
Como si hubiera sido un catalizador, los delincuentes le gritaron con furia a la pandilla de las chaquetas de cuero, y cuando estaban a punto de lanzarse sobre ellos, cálmense, la oportuna orden de Yohua congeló sus corazones como agua fría. Él no gritó, pero su voz era fría y sonora. Todos en la fábrica giraron en su dirección, incluyendo a los Toramaru. Yohua, después de asegurarse de que los ojos de todo el mundo estaban sobre él, se dirigió hacia Mikado con una expresión seria, y dijo algo que pondría la vida de Mikado Ryugamine patas para arriba. Estamos aquí para ocuparnos de la situación. Por favor, corra, capitán. ¿Qué? Sin la más mínima idea de lo que el muchacho le acababa de decir, Mikado se dio la vuelta, estupefacto. 2 segundos después, cuando finalmente entendió lo que le había dicho, se apuró a levantar la mirada hacia los rostros de los hombres en la entrada. Cada uno de ellos lo estaba mirando directamente a él. Esperen, esto es un malentendido. Escuchen, todos ustedes. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Yohua lo interrumpió con una voz alta como para opacar su voz. No los dejen poner un solo dedo sobre el capitán. Vamos. Sí, vamos, mueran bastardos. No se metan con los Daalars. Los delincuentes respondieron la orden del adolescente con entusiasmo, y se abalanzaron sobre la otra pandilla. Interesante. Vamos a resolver esto de una vez por todas. Sí, si tú eres el capitán, no huyas y ven a pelear conmigo mano a mano. Los hombres de Toramaru gritaron, también apresurándose a pelear contra los otros delincuentes. Esperen. Esperen. La voz de Mikado se perdió completamente en el caos posterior. Los únicos que lo escucharon fueron Celti y Yohua, los que permanecieron justo enfrente de él. Yohua se dio vuelta rápidamente y le sonrió inocentemente como siempre. Por favor, déjanoslo a nosotros, mi capitán. Espera. Furiosas voces alcanzaron los oídos de Mikado justo cuando iba a decir algo. Mueran, maldita porquería de Daalars. Al darse vuelta, vio a un tubo de acero dirigirse directamente hacia él. Estaba listo para sentirlo en su rostro cuando el tubo de acero fue detenido por una mano negra. Celti-san, ¿quién rayos eres? Usando la sombra para lanzar al aire al hombre de chaqueta de cuero, Celti le mostró su agenda electrónica Ryugamine. Sé que esto será difícil para ti, por ahora sería mejor que te fueras. Será imposible convencerlos de que esto es un malentendido. Pero Mikao parecía desesperado por decir algo, pero Celti había decidido que seguir la conversación no tendría sentido. Tomó al muchacho y saltó por la ventana. Montando la negra motocicleta aparcada fuera de la ventana, ella usó su sombra para atar al chico firmemente a su espalda y arrancó la motocicleta. ¡Demonios! Quédate quieto. Las voces de los hombres en chaquetas de cuero provenientes de la fábrica aún le resonaban en los oídos. Sin embargo, Celti siguió acelerando. Mientras tanto, continuaba mostrándole su agenda electrónica al adolescente, que estaba apoyado contra su espalda. Como sea, primero iremos a reunirnos con Henry-chan. Los dos pueden quedarse en nuestro apartamento hasta que las cosas se calmen. Mikao permaneció en silencio mientras leía sus palabras. Esta debe ser una situación compleja para él. Celti lo conocía lo suficientemente bien como para saber que le resultaba difícil tener que ocultarse. Aún así, este no era el momento de ser indulgente con sus deseos o de escuchar sus protestas, porque el hada tenía otros oponentes con los que debía luchar en el medio del caos. Ella aún tenía que darse cuenta de que estaba siendo observada por alguien. Notó que su motocicleta ya había sido intervenida con una especie de dispositivo de rastreo mientras no le estaba prestando atención. Shooter podría haber tratado de advertirle de ello, pero ahora su prioridad indiscutida era sacar a su ama de ese lugar. Y así nomás, Celti voló por las calles de Tokio, casi olvidando el hecho de que había gente allí que la atacaría por segunda vez si se presentase la oportunidad. Poco sabía ya que en su destino otra conmoción la guardaba. En la azotea del edificio continua la fábrica abandonada. Después de ver a la motocicleta negra marcharse, Borona miró la pantalla del receptor y asintió con satisfacción. El dispositivo de rastreo está instalado. De esta manera es posible saber el paradero de la motocicleta negra. Final feliz, final feliz. Entonces deberíamos tomar una siesta antes de que él llegue a casa. Slon es ingenuo, eso es afirmativo. Él está yendo a casa, eso es negativo. Igual que nosotros. Si a mitad de camino él encuentra el dispositivo de rastreo. Si es lanzado a un tren de carga de larga distancia, vamos a estar cansados al punto de que nuestros huesos comenzarán a marchitarse. Lástima, lástima. Para evitar eso, la detección inmediata es la opción por defecto. Slon se encogió de hombros mientras la mujer habló con más vehemencia de lo usual. Ok. Usualmente no eres tan entusiasta con los trabajos que hacemos, pero ahora estás encendida. Mitad trabajo, mitad pasatiempo. Satisfaciendo mi propio deseo. Obteniendo retribución monetaria encima de eso. No hay problema. El mundo de hoy en día aún es permanentemente hermoso.
No tengo ni la más mínima idea de lo que estás hablando, pero bueno, si la hermosa Borona dice que es hermoso, entonces un hermoso mundo es. La charla no profesional continuó mientras el dúo freelancer descendía las escaleras. Aún así, nunca pensé que sería tan fácil atraerlo aquí. Ese tipo de monstruo es más imprudente de lo que esperaba. Afirmativo, pero decir que el oponente es fácil, eso es negativo. Insultar y elegir pelear con un oso que cayó en una trampa, en gran medida ese tipo de personas no existen. Es un acto igualmente estúpido como reírse de las mariposas atrapadas en una telaraña. Ah. Eso me recuerda. Hablando de arañas, ¿por qué ellas no quedan atrapadas en su propia telaraña? El misterio me atrapa como los pegajosos hilos de su tela, me envuelven tanto que no soy capaz de moverme ni un centímetro más. Slon no dejó de hacer preguntas incluso en su presente situación. Borona no parecía sorprendida ni disgustada. De hecho, le respondió con la voz mecánica y llana de costumbre. Arañas. Dos tipos de hilos son usados por separado. Capaz de diferenciar por el tacto. Hilos en el centro, poder adhesivo, nulo. Hilos que emanan del centro, igualmente nulo. Solo hilos en espiral son capaces de atrapar a la presa. El fin, pero cuando enreda a la presa en más hilos, no acabaría atrapándose a sí misma. Arañas, secretan químicos especiales de su propio cuerpo. Esos químicos neutralizan el poder adhesivo. En cierto rango no se quedará pegada. Entonces, tocar los hilos pegajosos está bien si es ocasionalmente. Final feliz, final feliz. Slon observó a Borona con admiración, mientras ella respondiendo a la pregunta, bajaba las escaleras rápidamente. Al verse satisfecho, sonrió y asintió con la cabeza. Ya veo. Así que si Borona fuera la araña, yo sería la secreción. Ambos somos necesarios para atrapar a la presa. La analogía es cuestionable. Yo secreto a Slon. Muy repulsivo, completamente negativo. Espero por el borrado de tu existencia. Espero que esa exageración sea porque todavía no estás acostumbrada a hablar japonés. Al mismo tiempo que la conversación acababa, las escaleras también lo hacían. Los dos caminaron hasta el territorio abierto frente a la fábrica. En el momento en que vieron la calle, una gran cantidad de motocicletas salieron disparadas de la construcción, dejándolos atrás. Dentro de la fábrica la pelea todavía continuaba. Parecía que los Toramaru habían dividido sus fuerzas, enviando parte de sus hombres tras el T. Hablando de eso, esa motocicleta negra llevaba consigo a un chico en el asiento trasero. Afirmativo. Ellos no eran buenos para predecir la edad de una persona japonesa solo por su apariencia. Con los rasgos infantiles de Mikado, podrían haberlo confundido fácilmente por un estudiante de la escuela primaria. Borona caminó hacia su motocicleta y le respondió con una voz indiferente. Lo llevó como comida, esa posibilidad existe. ¿Estás segura de que no es una hipótesis muy imprudente? Afirmativo. Un monstruo que no se describe en ningún libro. Punto de tratar de imaginar lo que puede hacer, nulo. Hasta que sea percibido con estos ojos, la verdad permanece en un torbellino de oscuridad. Borona, hablando en un japonés extraño, sintió un ligero burbujeo de emociones mientras montaba su vehículo. Se puso el casco en la cabeza y murmuró para sí, mi esperanza. De algún modo, hazme feliz increíble monstruo negro. Varios minutos después, Ikebukuro enfrente de la puerta este de la estación de Ikebukuro. Había varios lugares de encuentro para elegir cuando los jóvenes querían divertirse juntos en Ikebukuro. Si querían tomar el tren, normalmente irían por la fuente de la entrada subterránea de la línea metropolitana o por la piedra de un búho llamada Ikebukuro frente a la puerta este. Estos dos eran usados continuamente, ya que eran lugares de encuentro ideales, incluso con un clima lluvioso. Ikebukuro, justo como el nombre lo indica, era la estatua de un búho. Como la estatua de Shibuya Hachiko 7 era un lugar de encuentro favorito porque era imposible no verlo. Justo frente a la estatua de piedra, una chica que usaba lentes del tamaño de los ojos de un búho estaba hablando con una niña a su lado, que parecía ser 6 años menor. Aoa-kun estará aquí pronto, así que esperemos aquí por un momento. Akaane, la más joven de las dos, asintió silenciosamente y se aferró con más fuerza a la mano de Andy Sonohara, la chica con gafas. Akaane se veía mucho mejor, casi no se notaba que había estado enferma recientemente. Andy se sentía aliviada al ver la expresión tranquila de la pequeña, pero ella todavía se sentía incómoda. ¿Cuáles podrían ser los encargos urgentes de Mikado-kun? Acababa de recibir un mensaje de su kawaii, Eiyouba. Decidió quedarse esperando, pero su corazón no estaba a gusto. El día anterior, Mikado le había dicho que esos encargos eran para otro día. Resultó ser que los tenía que hacer hoy después de todo. Generalmente, el chico le habría enviado un mensaje directamente para decirle esas cosas.
lo que era suficiente como para hacer que Andy se preguntara por qué le pediría a otra persona que le enviara el mensaje. Con suerte no se había metido en problemas. Andy, que acababa de ser atacada por una extranjera que le había incrustado en el estómago un par de tijeras de jardinería, estaba preocupada porque Rayugamine terminara de alguna forma entrometido en algo así. ¿Qué pasaría si lo atacan por mí? Ella quería creer que él solo estaba distraído por sus compromisos urgentes. Aunque no podía ignorar la posibilidad de que los atacantes de ayer podrían tenerlo como objetivo ya que él era alguien cercano a Andy. 7. Hachiko, considerado por muchos como el perro más fiel de Japón. Una estatua de bronce de Hachiko fue erigida en Shibuya en 1934 mientras Hachiko seguía con vida. La actual es una réplica después de la guerra en el año 1948, y no solo era Mikado. Sus amigos, Mikahirima y Masao Mikida, incluso sus compañeros de salón como Shigi Yahiri, podrían estar en peligro, pero no tenía idea de lo que sus enemigos estaban buscando ni tampoco quiénes eran. No tenía idea de lo que podría pasar. Estaba tan preocupada que le envió un mensaje al muchacho. Todavía no le había respondido. Pensó en llamarlo, pero temía que empeorara las cosas y él de hecho estaba en medio de algo urgente. Decidió esperar por ello primero y preguntarle qué era lo que había pasado exactamente. Se estremeció involuntariamente al recordar el brillo de las tijeras de jardinería. No le daba miedo recordar las tijeras apuntando hacia ella. Ella temía que pudieran apuntar a Mikado o a sus otros amigos. Con solo imaginarse tal escena le alcanzó para que le corriera un escalofrío por la espalda. Si eso pasa, a pesar de parecer calma, Andy sintió una ola de miedo y furia ahogando su corazón, pero terminó sin mostrar nada en absoluto. Para Sonohara, eso era otra pieza del mundo más allá del marco de la imagen. Sus emociones se detuvieron en cierto momento y ya no estaban fuera de control. Era como estar en la audiencia de una película. Cualquiera podría sentir miedo o furia, pero nadie se atrevería a gritar, dejen de bromear, o a salir corriendo y gritando fuera del cine. Por otro lado, Saika todavía susurraba sus incesantes líneas dentro de su cuerpo, te amo. Esas fueron las únicas palabras que Saika dijo en vez de las cientos, miles y millones de opciones que podría haber dicho. Tal era el misterio de la espada demoníaca que existía en su interior. Esa simple oración podría sonar barata en los oídos de cualquiera, aunque incluso esas palabras podrían adquirir un extraño brillo después de ser repetidas por una eternidad. Si ese brillo resultaba ser de buena o mala suerte sería otra historia, pero Andy simplemente no podía evitar sentirse celosa de la espada demoníaca que expresaba su amor de una manera tan sincera. La muchacha estaba consciente de que generalmente ella simplemente empujaba su enojo y su miedo al otro lado del marco del cuadro. Por ahora le preocupaba más que Mikado y Celti fueran objetivos de los misteriosos atacantes. Mientras esperaba silenciosamente por la llegada de Youba, sin dejar rastro de emoción alguna en su rostro. ¿Sonohara-san? ¿Qué haces aquí? Kamichika-san. Una de las chicas de su salón estaba parada frente a ella. Parecía que estaba con otras amigas, un grupo de chicas que parecían estar juntas charlaban cerca de ella. Kamichika era una de las niñas más maduras, así como lo era Andy, pero ellas no eran muy amigas. Realmente no habían hablado anteriormente. Por no saber de qué hablar, terminaron en una especie de silencio incómodo. ¿Es ella tu hermana? No, es solo una chica que conozco. ¿Qué haces aquí, Kamichika-san? Mis amigas de la primaria vinieron ayer, así que dimos una vuelta por Ikebukuro. Estuvimos hace un momento por la puerta oeste, pero probablemente vayamos por Sunshine ahora, ya veo. Después de ese intercambio superficial, el silencio llegó de nuevo. Tratando de romperlo, Ryo Kamichika, su compañera de salón, le dijo a Andy algo que acababa de recordar. Cierto, te sugiero que tengas más cuidado cuando camines por la calle hoy. Parece que hay matones peleando por todas partes. ¿Peleando? Dicen que los Daalars se encuentran peleando contra una pandilla de Ususoku proveniente de las afueras de Tokio. El corazón de Andy reaccionó a la palabra Daalars. Ya veo. Tendré cuidado, respondió con una voz llana, su cuerpo en el otro lado del cuadro, no mostraba emoción alguna. Justo cuando el silencio estuvo a punto de aparecer una tercera vez entre las dos, las chicas que estaban con Ryo se acercaron y tiraron de su manga. Hey, Ryo, tenemos hambre. ¿Es ella tu amiga? ¿Quieren ir a almorzar juntas? Chan. Lo siento, ya voy. Sonohara-san, ¿tienes algo planeado? Lo siento, estoy esperando a alguien, ya veo. En ese caso, nos vemos en la escuela, Sonohara-san. Su compañera de clase se alejó con una pacífica, pero a la vez extraña sonrisa en el rostro. Andy suspiró mientras la observaba alejarse. Tengo que aprender con urgencia a ser más social. Había sido escogida como la representante de la clase, esperando cambiar su pasividad.
Sin embargo, todavía no era tan diferente de lo que era antes, cuando le llamaban la enemiga de Mika y cuando fue víctima de bullying. Sus pensamientos volvieron al tema de los Daalars. Ella sabía que Mikado tenía algo que ver con ellos. A pesar de que él parecía estar muy relacionado a ese grupo, ella nunca le había preguntado de qué se trataban. Mikado, por otro lado, tampoco nunca le preguntó algo, incluso después de verla con una katana. Ella sabía que eso significaba que él quería posponer esa charla hasta que Masao Mikia regresara. Andy también esperaba esa conversación con ansias y a la vez le temía. El triángulo probablemente colapsaría cuando toda la verdad saliera a la luz, aunque ya se había roto cuando Masaomi desapareció de la ciudad. Andy todavía quería creer que si esos dos podrían aceptar la normalidad llamada Saika junto con el resto de ella, sería capaz de formar un vínculo como nunca antes lo había podido hacer con otros. Esa era, de algún modo, la cobarde explicación de su parte, pero no podía sacárselo de la cabeza. Al mismo tiempo llegó a una decisión. No importaban qué clase de oscuros secretos Mikado y Masaomi escondían, ella los aceptaría tal y como eran, no como imágenes dentro del cuadro, sino como verdaderos seres que ocuparían un espacio en su corazón. Eso era todo lo que deseaba mientras esperaba la llegada de Youba. Iba a preguntarle qué era lo que Mikado estaba haciendo con tanta urgencia, para así poder sentirse aliviada por haber chequeado que él estaba bien. Como sea, los que aparecieron frente a ella, fueron varios hombres vestidos de traje que ella nunca había visto en su vida. Señorita Akaani, eran 3. ¿Tenían un tipo de aura especial que intimidaba y repelía? Incluso cuando caminaban entre la variada multitud cerca a la estación de trenes, las personas naturalmente retrocedían para evitar acercarse a ellos. Cuando uno de ellos habló, no se dirigía a Andy, sino a la pequeña niña que sostenía de su mano. Akaani se quedó muy sorprendida al verlos. No era miedo, solo pura sorpresa. Nos tomó mucho tiempo encontrarla. Por favor, venga con nosotros. ¿Por qué? Akaani retrocedió, pero una mano ya la estaba agarrando del hombro. Al darse vuelta, se encontró con otro hombre de traje parado ahí, mirándola con un rostro preocupado. Dios mío, por favor sea una buena niña, deténganse. Si no me dejas ir, gritaré y diré que están tratando de raptarme. Está diciendo que quiere unos policías aquí para que escuchen su historia. No nos importa, pero creo que así, usted será la única que tendrá problemas. Akaani no podía pensar en nada para responder al hombre y asintió. Andy era la única que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Los signos de interrogación se le notaban en el rostro. Señorita, usted debe ser la joven de la que nos habló Kizitani-sensei. Lamentamos que haya tenido que cuidar de la señorita Akaani. Puede dejarla en nuestro cuidado de ahora en adelante. Ella todavía no tenía idea de lo que estaba pasando. Kizitani-sensei tenía que ser el doctor que vivía con Celti. Generalmente el hada lo llamaba Sinra, pero Andy recordaba que en la placa fuera del departamento había leído Sinra Kizitani. ¿Acaso eso significaba que esos hombres estaban ahí porque él les dijo que vinieran? Ninguno de ellos parecía el padre de Akaani. Si lo fueran, no hubiera tenido que venir con seguridad extra. Tampoco lucían como secuestradores. No eran hostiles hacia la pequeña, de hecho, incluso se dirigían a ella con respeto. Andy escuchó que Akaani se había escapado de su hogar. Estas personas probablemente tenían la intención de llevarla de vuelta a casa. Pero Andy todavía no sabía quiénes eran. Disculpe, ¿son ustedes parientes de Aken-chan? Trató de preguntar de una manera que evitara ofender a los sujetos. Uno de ellos pensó en eso por unos segundos y suspiró mientras respondía la pregunta. Bueno, nosotros no somos familia ni nada por el estilo. Pero como ella es la nieta del Old Man 7, ella es como familia para nosotros. El tipo se esforzaba para encontrar una manera de explicarlo, aunque el adolescente solo se confundió aún más. El Old Man 8. ¿La nieta de su padre? ¿Eso significa que Aken-chan es o una hija o una sobrina de estas personas? Pero ellos dijeron que ya no era su familia, así que probablemente no sea la hija de uno de ellos. Entonces son como los tíos de Akaani que no están viviendo en el mismo lugar que ella. Esos hombres variaban mucho en edad y apariencia. Mientras más los observaba, más se confundía. Justo cuando iba a preguntarle a Akaani qué era lo que estaba pasando exactamente, la situación se volvió más caótica. Sonohara-san, Mikado-kun. ¿Y Celti-san? Los que estaban corriendo por Ikefukuro, bajando por las escaleras que llegaban hasta la vereda donde estaba ella, no eran más que Mikado, que estaba sin aliento, y Celti que vestía su típico traje de motociclista. ¿No tenías asuntos importantes que atender? ¿Y qué pasó con Aoba-kun? Lo explicaré luego. Antes de eso, Mikado estaba a punto de decir algo hasta que se detuvo involuntariamente. Observó a los 4 hombres imponentes al lado de ella, formando un círculo que amenazaba con cerrarse atrapando a Andy y a la niña que agarraba su mano.
Juzgando por la manera en la que estaban vestidos, era obvio que esos sujetos no tenían nada que ver con los Toramaru. Mikao se sintió alarmado apenas los vio. Temía que Andy estuviera involucrada en algo muy peligroso por su culpa. Miró al rostro de la muchacha y sin pensar se dio vuelta para observar a Celti. Pero el hada también estaba congelada por la situación en la que se encontraban. Una motociclista con traje negro y un casco que le cubría completamente el rostro. El modo en el que ella estaba vestida simplemente exclamaba criminal sospechoso, y de hecho, los ojos de los visitantes que disfrutaban de sus vacaciones miraron en su dirección. 8 Old Man, los miembros del Yakuza, generalmente se refieren al líder como Old Man, que en japonés tiene el doble significado de padre. Es por eso que Andy se confundió con la explicación. Como sea, gracias al hecho de que uno no podía ver mucho en la calle llena de gente, muchas personas pasaron de largo sin notar a Celti. Tendría que haber una aparición inesperada de un ídolo nacional con efectos de sonido incluidos o un león suelto en las calles para hacer que esa multitud entrara en pánico. Pero, entre la gente que notó la presencia del motociclista de la motocicleta negra, algunos empezaron a tomar fotos y videos con sus celulares. Manipulando hábilmente su sombra, Celti cubrió todos los lentes de los celulares y se aseguró de que no lograran capturar ni una sola imagen de lo que estaba pasando. Normalmente, ella no se habría molestado, pero ahora tenía que asegurarse de que las fotos de Mikao, de Andy y de ella no fueran publicadas en internet. Mientras hacía eso se apresuró a acercarse al adolescente, pero, ¿qué es esto? ¿Por qué están? Celti examinó a los hombres, alarmada porque lucían como si pertenecieran al mundo criminal. Sin embargo, en ese momento, uno de los hombres giró la cabeza en su dirección. Gracias por todo. ¿Ah? ¿Qué? Hablando de eso, creo haber visto a estas personas en algún lugar. ¿Han estado Kizitani-sensei o nuestro hermano mayor Siki en contacto con usted, Celti-san? Ah, vino en un buen momento. Entonces la dejaremos a su cuidado si está de acuerdo con eso. Ah. Claro. Estas personas son, de Abakusukai, que estaban tratando de hacerle a Andy la gente de Abakusukai. Le inquietó que ellos pudieran haber averiguado el rol de Andy durante el incidente del acuchillador, pero se despreocupó cuando vio a la pequeña niña que sostenía la mano de Andy. Nuevas preguntas se le formaron en la cabeza. ¿Akani? ¿Aohusu-chan? Al darse cuenta, sorprendida de que la pequeña frente a sus ojos no era nadie más que Akani Abakusu, a la que estuvo buscando todo este tiempo, se detuvo en seco. Si hubiera tenido cabeza, sus ojos se hubieran agrandado al tamaño de platos. Celti estaba a punto de preguntarles a los hombres qué era lo que estaba pasando. No, de hecho, vine aquí buscando a esta chica con lentes. Antes de que pudiera terminar de escribir esas palabras en su agenda electrónica, se escucharon unas voces molestas. Quédate quieta. No escapes como una rata. Celti dejó de escribir y se dio vuelta al escuchar el estruendo que hacían a plena luz del día. Ups, no me digan que me siguieron hasta aquí. 5 o 6 chicos con chaquetas de cuero estaban parados enfrente suyo. Luego de haber escuchado los gritos provenientes del grupo que eran obviamente Usoku o algo por el estilo, los transeúntes los miraron con mucho más interés que el que demostraron cuando Celti había aparecido en escena. Algunos se apresuraron para alejarse del área lo más rápido posible, mientras que otros solo se quedaron mirando a una distancia segura detrás de los pilares, tratando de no involucrarse. Nadie había llamado a la policía ni al personal de la estación de trenes, posiblemente porque, dejando de lado los furiosos gritos de aquellos hombres, todavía no habían hecho nada realmente violento. Un momento, ¿acaso no hay una estación de policías justo al lado de este lugar? Están tan decididos en capturar al líder de los Dalars que para ellos sería Mikao-kun sin importar cuál sea el costo. Celti pensaba en retener a los 5 tipos usando la sombra, pero eso solo haría que estén más convencidos de que el líder de los Dalars era Mikao. En su momento de duda, la Duyan oyó a alguien de Abakusukai hablar antes que ella pudiera hacer algo. Cállense, niños. No griten adentro de la estación. Probablemente ellos ya sabían que unas pandillas de Usoku estuvieron buscando a Celti el mes pasado. Pensando que estos jóvenes eran otro grupo de pandilleros buscando meter a Celti en problemas, la intención del hombre era dispersarlos para que la dejaran en paz. Pero los jóvenes solo se detuvieron un segundo, luego se recuperaron inmediatamente y volvieron a gritar. ¿Qué demonios? Esto no tiene nada que ver contigo. Akani se estremeció un poco, mientras los chicos de las chaquetas de cuero gritaban. Los 4 hombres de Abakusukai, al verla tan asustada, tornaron sus miradas hacia los jóvenes. Son adultos. No griten frente a los niños. Estamos ocupados ahora. Váyanse. En respuesta a los modales condescendientes del sujeto, los muchachos solo le devolvieron la mirada sin ninguna intención de retirarse. ¿Qué? ¿También perteneces a los Dalars, viejo? ¿En serio, chicos de primaria, señoras de oficina y ahora viejos matones también?
¿Acaso los Daalars no eligen para nada a sus miembros? Mikao sintió cómo se le contraía el pecho al escucharlos insultar a los Daalars. Sentía casi como si todo lo negativo que dijeran era como poner un signo negativo en todo lo que era él. Por otro lado, los hombres de Abakusukai, que no tenían idea de lo que hablaban los otros delincuentes, simplemente sospecharon que habían tomado algún tipo de droga y prosiguieron a preguntar: ¿acaso ustedes eran los que querían hacerle algo a la señorita Akane? Dijeron en una voz que solo los maleantes pudieron escuchar, para evitar que la niña, que estaba parada detrás de ellos, se preocupara. Por supuesto, los hombres de Toramaru no sabían lo que les estaban preguntando. Simplemente les pareció otra pregunta provocativa, y sin darse cuenta de que Akane estaba parada justo detrás de los hombres de Abakusukai, los jóvenes dijeron algo que nunca debieron haber dicho: dejen de bromear y entréguenos al renacuajo de una vez por todas. Las expresiones de los Abakusukai cambiaron drásticamente con las palabras del pandillero. Para los de Toramaru, el renacuajo al que hacían referencia era Mikao, pero para Abakusukai, se referían a Akane. Alguien estaba tratando de raptar a Akane y a Abakusu. Shiso Iwajima, que había atacado a sus compañeros, debía estar relacionado con este acontecimiento. Para estos hombres que sabían todos los incidentes relacionados a Akane, era natural malinterpretar lo que los muchachos les acababan de decir. ¿Tienen agallas? Sí que las tienen. ¿Para qué grupo trabajan, bastardos? ¿O es que Yohiri los contrató? ¿Cuánto pagó por sus vidas? ¿De qué estás hablando? Los maleantes no pudieron evitar retroceder un pequeño paso al ver de repente cómo los hombres de Abakusukai se hacían más intimidantes. Uno de los tipos agarró la mano de Akane y la puso en la de Celti. Bajó la cabeza, y dijo en una voz que solo ella pudo escuchar: Celti-san, por favor lleve a la señorita a un lugar seguro. Big Brother Siki debería estar todavía en la casa de Kizitani-sensei. ¿Qué hago? A pesar de que a Hada le pareció que ellos habían malinterpretado la situación, no había tiempo para largas aclaraciones. Sin mencionar que dejar a la pequeña sola en un lugar donde una pelea estaba a punto de estallar no era una opción. Tan pronto como se dio cuenta de esto, medio resignada, Celti tomó la mano de la niña y corrió. Akane soltó un pequeño gemido. Está bien, estoy de tu lado. Celti escribió rápidamente en su agenda electrónica, le añadió un par de emoticones y se lo mostró. Akane lo leyó mientras corría. Con los ojos confusos, miró a Andy. Al igual que la pequeña, Andy estaba siendo arrastrada por Celti. Junto a ella, Mikao estaba en la misma situación. Algo simplemente le daba mala espina. Pero Akane, al ver que al menos que Andy seguía con ella, se calmó un poco y siguió corriendo. Tal vez ella estaba feliz de poder alejarse de los hombres de la Abakusukai. Usando las sombras que se extendían desde su cuerpo, Celti se hizo 2 manos extras para asegurarse de mantener a todos cerca de ella. En el semicírculo de espectadores, al notar esta acción, comenzaron los gritos. «Oye, no es broma, hay 2 manos extra. ¿Qué demonios? ¿Qué? No serán efectos especiales. Es un mago. Oh, oye, es verdad». La motocicleta negra pasó corriendo junto a mí hace un momento. Increíble. A pesar de que los mirones seguían llegando, Celti ya no prestaba atención a sus curiosas miradas. Ella simplemente siguió explorando su entorno con sus sensores y utilizando su sombra para cubrir las lentes de los teléfonos con la mayor discreción que pudo. «Quédate quieto». Uno de los hombres de las chaquetas de cuero corrió tras ella. Por supuesto, él estaba realmente tras Mikao y Celti, pero inevitablemente a los hombres de Abakusukai les pareció que en realidad estaba persiguiendo a Akane. «Quédense quietos». Al pandillero lo agarraron por el cuello y lo presionaron contra el suelo. Analizando rápidamente la situación con su visión periférica, Celti llevó a los niños a subir las escaleras hacia la puerta este y fuera de la estación. Su motocicleta negra estaba estacionada allí mismo. Técnicamente no era un lugar de estacionamiento legal, pero Hada se dijo a sí misma que estaban en una emergencia y se subió a la motocicleta de todos modos. 4 personas, no hay forma de que entremos todos. Ha pasado tiempo desde que hicimos esto, supongo que no hay otra manera. Celti pensó en esto por un momento e inmediatamente tocó la espalda de Shooter, enviándole una señal en forma de sombra. Y así, la parte trasera de la motocicleta comenzó a transformarse de nuevo en la de un caballo, el Koiste Bodar, el amado caballo de las Duyans. Este no se volvió simplemente en un caballo, como lo había hecho antes. En vez de eso, se transformó en su forma original, es decir, la de un Koiste Bodar irlandés, un caballo sin cabeza con un carruaje de 2 ruedas al que usualmente se subía la Duyan. Lo siento. Sé que vamos a ser pesados, pero por favor tenos paciencia. Celti dejó que Mikado y Andy se sentaran en el carruaje en el que ella originalmente se sentaba y les hizo unos cinturones de seguridad de sombra para amarrarlos al cuerpo del carruaje. Hizo lo mismo para amarrar a Akane a su propia espalda y rápidamente se montó. Por supuesto,
Todas esas transformaciones tuvieron lugar a plena luz del día en las calles de Ikebukuro en medio de la Golden Week. Más de un centenar de transeúntes y muchos taxistas que esperaban en la calle fueron testigos de todo el proceso. Frente a la multitud estupefacta que no hizo más que mirar, Celti puso cascos de sombras uno por uno a las otras 3 personas. Había decidido que eso era mucho más práctico que tener que cubrir cada cámara de los celulares cercanos. Luego tiró de las riendas. El relincho del caballo sin cabeza se escuchaba hasta la lotería de la puerta este. Confío en ti, Shooter. Y el carro negro salió corriendo. Comenzaron lento, pero inmediatamente aceleraron hasta ir tan rápido como un automóvil, sus antiguas ruedas moliendo el asfalto de las carreteras de Ikebukuro. Buen chico. Vamos. Celti tenía fe en su caballo. Al mismo tiempo, rezó, no a los dioses, sino al flujo de la vida de esta ciudad, a algo parecido al destino. Si no es mucho pedir, por favor que este sea un día de descanso para el temible tipo de la motocicleta blanca. La mayoría de las personas solo observaron mientras el carruaje se alejaba con su caballo relinchando. Pero entre ellos, algunos lograron mantenerse en relativa calma, como Vorona y Eslon, que habían seguido a Celti hasta ahí. Ellos habían llegado en sus respectivas motocicletas y habían visto lo que había sucedido. Usando el transceptor instalado en el interior del casco, Eslon le dijo a Vorona, eso, era un verdadero monstruo. Correcto, pero el problema no reside en este lugar. Vorona relató los hechos en su típico tono frío y observador, su espalda. El niño mencionado había sido llevado con ella. El problema es el hecho de que se añadieron 2 personas. Sí, por eso se cambió la motocicleta a un carruaje. Estoy muy curioso en cuanto a cómo lo hizo que no puedo dormir. Si te digo eso, ¿cuál sería tu respuesta? No se puede responder. Recomiendo una investigación por tu cuenta. La mujer le respondió de todos modos mientras encendía su motocicleta. El semáforo había cambiado a verde, pero la mayoría de los vehículos no se movían, probablemente debido a que la visión de la carroza había causado mucha conmoción. Sin saber qué era exactamente lo que estaba pasando, los vehículos detrás de ellos tocaron sus bocinas. Vorona las escuchó mientras seguía hablándole a Eslon sobre lo que había visto. Las 2 personas agregadas son los objetivos de nuestra misión. ¿Qué? Una es la chica de lentes que adquiere armas blancas de su carne suave. La otra chica es el objetivo de nuestro secuestro. Confirmo. Elementos de duda, 0. ¿En serio? Bueno, ahora que lo dices, sorprendido, pero convencido por lo que había dicho, el hombre encendió su motocicleta para seguirla. Su enorme cuerpo hizo que el vehículo se viera más pequeño, aunque era el mismo modelo que el de la rusa. Vorona continuó siguiendo al carruaje mientras organizaba sus pensamientos. La chica de lentes y la chica del secuestro, los clientes eran diferentes. Misiones completamente separadas. ¿Cierto? Cierto. Sin embargo, los 2 objetivos están reunidos. Añadidos en la motocicleta negra, los 3 reunidos. Incomprensible. ¿Están los 2 trabajos conectados de alguna manera con la motocicleta negra? Vorona no dijo ni sí ni no, en vez de eso expresó su opinión con cautela. Ya sea coincidencia o no, aún no está claro. No es la motocicleta negra, pero si el niño que ya trajo de la fábrica abandonada es el que conecta todo, esta posibilidad no es de 0. Sí, en algunos casos, la posibilidad de que el cliente lo hiciera para tender una trampa para nosotros no es 0. Sugiero tener las precauciones necesarias durante la acción. La mujer analizó la situación calmadamente. De hecho, cualquiera que no la conociera sentiría que ella estaba tranquila como una máquina. Pero Eslon, que la conocía mucho y que ya se había acostumbrado a su japonés, sonó un tanto sorprendido al hacer el siguiente comentario. Suenas muy feliz, Vorona. En respuesta a esto, la mujer independiente sonrió dentro del casco. Es cierto. En este momento estoy existiendo en un alegre nerviosismo. Noche 4 de mayo, sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Kyo se ha unido a la sala de chat. Mai se ha unido a la sala de chat. Kyo. Te deseo un buen día, mi grandioso compañero de la sala de chat al otro lado de la pantalla. Hoy es la mitad de una larga semana de feriado. No es de extrañar que nadie se haya molestado en venir aquí. A pesar de eso, Mai y yo desearíamos dejar asentado nuestro entusiasmo aquí mientras nuestros corazones no estén fríos. Por eso hemos venido aquí al vacío ciberespacio cuando no hay nadie más alrededor, Mai. Buenos días. UPC, justo cuando pensé que debía continuar donde lo dejamos ayer, mira lo que Bakura-san escribió aquí. Además de eso, los archivos más viejos han sido borrados sin dejar rastro. Ah, es cierto. Los registros de la sala de chat, incluso si se salvan, pueden ser eliminados en cualquier momento.
No son nada más que datos y por lo tanto están sujetas a los caprichos del propietario. Mai extraño, Mai. Bakiura-san dijo que él no había estado aquí en toda semana. Kyou. Es decir, ya que ni siquiera los registros son fiables, las conversaciones de la sala de chat no son diferentes de las que hay en la vida real. O sea, las conversaciones en el chat son como las que tenemos en la vida real, en el que las palabras que decimos deben permanecer en nuestros corazones y poco a poco va tomando nuestros colores. Aunque mi hermano me había sonreído amargamente cuando se lo dije de frente. Esa amarga sonrisa se había convertido a su vez en una sonrisa burlona en mi corazón y avivado el fuego del odio. Mai. Bakiura-san estuvo aquí ayer. Kyou. Oh, eso es cierto. Ahora que pienso en sus palabras y acciones, hay algunas extrañas discrepancias. Esta es una situación seria. Si no lo hizo sonámbulo, entonces debió haber algún impostor que le robó la contraseña. Por otro lado, pudo haber sido el doppelganger de Bakiura-san. Se dice que uno muere cuando uno se encuentra con su doppelganger. Me pregunto si se aplica al mundo de Internet también. Mai. Qué miedo, Kyou. Pero también podría ser que Bakiura-san estaba tratando desesperadamente de aparentar que la persona que dijo algo sin sentido como Cyclone Y City ayer no fue él, sino alguien que le robó su identidad. Para probar que tus palabras son verdaderas, debemos tener el testimonio de ese amante que viajaba con él, lo que no podemos conseguir. Pero, ¿esa persona existe realmente? Ah, sí existe. Debo disculparme por ser maleducada. My waifu 2D, Kyou. Arg. Ahora que lo pienso, las salas de chat son una creación increíble. Incluso si no hay nadie, siguen existiendo. Pero mientras nadie abra el sitio web para conectarse a él, este espacio llamado chat no existiría en ninguna parte. ¿Son solo montones de datos almacenados en la base de datos del servidor? Sin embargo, no son más que datos. No, es un lugar donde la gente tiene conversaciones. Mai. No entiendo, Kyou. Aunque, debido a la existencia de gente como nosotras que lo utilizan como una plataforma de observación, la sala de chat se convierte en una presencia real en este mundo. Incluso podría haber monstruos virtuales que tratan de sembrar el caos en el chat. Es posible que haya algo que podría escribir que nos volvería locos a todos y moriríamos en la miseria. Pero mientras nadie abra el sitio, nadie piu. Mai. Límite máximo de palabras permitidas. Kyou. Disculpa. Nadie puede estar seguro de que algo así esté sucediendo. Ah, es casi como el gato de Schrödinger. Pero incluso Schrödinger no esperaba que en el futuro existieran lugares como este dentro de una red de computadoras. Aunque para ser justos, creo que no era la intención de Schrödinger ilustrar algo así cuando inventó su analogía del gato. Mai. No entiendo, Kyou. Para cualquier persona que nunca ha abierto este sitio web, nosotras también somos como los gatos de Schrödinger dentro de una caja cerrada. Cuando alguien finalmente ve nuestras conversaciones. Aquí, ¿dónde estaríamos? ¿Seguimos con nuestra conversación, o ya estaremos deslogueadas, o envenenadas a muerte? Eso no sería algo que podrían saber apenas abren este sitio web. Mai. ¿Puedes llegar al punto, Kyou? Dios mío, ¿eso me lo decías a mí? Además de ser criticada en línea, Mai, que está sentada a mi lado, me apresura a escribir lo que había sucedido. Sí, incluso desde mi propio punto de vista, no fue mi intención disminuir el impacto de la sorprendente historia verdadera, de la que estoy a punto de dar testimonio con mi manera de hablar errática y sin sentido. Kyou. Comencemos. Esta es la historia que vimos recién, Mai. Yai, Kyou. Así que estábamos paseando en la mañana por las calles de Ikebukuro. Estábamos disfrutando de nuestro tour de compras con el amigo extranjero que recientemente conocimos y que es muy útil para llevarnos las cosas. En un momento levantamos nuestras miradas porque sí, qué vista que tuvimos. Se trataba de un hombre con un traje de camarero parado en uno de esos edificios altos. Mai. Shiso-san, Mai. Eso duele, Mai. Me pellizcaron, Kyou. Dejemos de lado por el momento la pregunta de si ese era el famoso Shiso Iwajima. De todos modos, el hombre del traje de camarero que estaba muy por encima de nosotros no estaba en la azotea de ese edificio porque quería darle una buena mirada al cielo o porque quería suicidarse. No, en realidad, sí era un tanto suicida, porque el hombre simplemente saltó a un edificio vecino de al menos 2 pisos más abajo del que estaba él. Mai asombroso. Kyou. Él habría muerto si le hubiera errado por una pulgada. ¿Por qué diablos hizo algo así? No podíamos hacer nada más que mirar. Se movía como una bestia, no, como una araña saltarina que pegaba los pies a las paredes del edificio sin dificultad e iba de ventana en ventana.
Esos movimientos eran muy eróticos, me siento excitada. Bakiura se ha unido a la sala de chat. Mai. Buenos días, Bakiura, buenos días, Bakiura Bakiura. Hay algo que quiero preguntarte, Bakiura. ¿Es cierto que estuve aquí ayer, Mai? Es cierto, Kyou. Ay, ¿cómo estás, Bakiura? ¿Tienes miedo por la repentina aparición del Doppelganger? ¿O has venido aquí con la prueba material de que tu amante no es un producto de tu imaginación, sino una presencia real en 3D? De cualquier forma, es realmente escandaloso de que hayas estado al acecho en esta sala de chat desde que te desconectaste y hasta que nosotras nos conectamos. Debe haber límites legales sobre qué tan obscena puede ser una persona. Mai pervertido. Bakiura no, Bakiura. Después de que me desconecte, Bakiura. Lo puse en modo de observación, Bakiura. Y cuando volví, los vi a ustedes chateando, Bakiura. Así que me apresuré a entrar, Mai. ¿Fue así? Mai, disculpa, Kyou. Te vamos a tomar la palabra. Independientemente de quién escribió esas palabras usando tu identidad, seas tú un impostor o tu otro yo o tu Doppelganger o el gato de Schrödinger escribiendo sus últimas palabras antes de morir por una fuga de gas, es un hecho triste que siempre vamos a recordar las palabras Synclon y City que se han escrito aquí, bajo el nombre de Bakiura. Bakiura. En realidad me lo he estado preguntando. Bakiura. ¿Qué es exactamente eso? Bakiura esto. Bakiura. Esto es Synclone-Y City. Bakiura. ¿Ese es el nombre de la escena de una revelación final o algo así? ¿De un juego de cartas, Mai? Es sincronía, Bakiura. ¿Un juego de palabras, Kyou? Pero Bakiura-san fue quien lo dijo, ¿recuerdas? Bakiura Arg, Bakiura. Tengo que ver esa parte del registro. Bakiura, por cierto. Bakiura ayer. Bakiura. ¿Ha estado Taru Tanaka aquí también? Mai, sí, Kyou. Zetan y Saika estuvieron aquí también. Solo Kanra se ha ausentado. Bakiura. ¿Kanra no estuvo aquí? Mai, no, Kyou. Bueno. Esa persona siempre está apareciendo en los lugares menos esperados. Puede que incluso nos esté vigilando mientras conversamos en estos momentos. Si conoces algún tipo de palabra mágica que volvería a Kanra loca, aislada y muerta, entonces ahora sea tu mayor y probablemente última oportunidad de escribirla. Bakiura, ¿no es que siempre vas contra Kanra, tsun hasta la muerte, Mai? ¡Qué miedo, Bakiura-na, Bakiura! Solo era una broma, Bakiura. Gracias de todas formas, Bakiura, nos vemos, Mai, adiós. Bakiura ha dejado la sala de chat. Kyou. Por desgracia, él no reaccionó para nada a nuestra historia sobre el hombre que voló sobre los edificios. ¿Tuvo algo muy urgente que atender así de repente? ¿O se acordó de que tenía algo que hacer después de escucharnos? No hay forma de averiguarlo ahora, Mai Kyou. Entonces es hora de que nos vayamos también. Mai, adiós. Kyou ha dejado la sala de chat. Mai ha dejado la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.